Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Cuervo Potter, capítulo 10, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del Discord del canal y fic en la descripción. Amelia Bones no estaba contenta de que le hubieran impedido administrar Veritaserum a Lucius Malfoy, y no había sido ni lenta ni silenciosa al expresar su descontento. Administró ira se había saciado un poco al descubrir el razonamiento de Cornelius, o debería decir el de Dumbledore. El hecho de que la ministra tuviera un plan de contingencia fue una sorpresa. Sin embargo, esta sorpresa inicial no fue ni de lejos tan intensa como la que recibió cuando le informó de que su departamento iba a ser puesto en pie de guerra. Se llevaría a cabo un intenso programa de reclutamiento que haría que el número de aurores aumentara en más del 100% en los próximos 3 años. Amelia estaba dispuesta a cambiar el hecho de retrasar la justicia para un Malfoy completamente desprovisto de colmillos por un departamento de aurores que tuviera dientes de verdad. No le dijo esto al rubio maricón. Amelia no le dijo nada a Malfoy, simplemente lo dejó en una celda para que sudara. Legalmente podía retenerlo un día más, pero el jueves, la fecha límite, Amelia estaba disfrutando mucho de mantenerlo encerrado durante cada minuto disponible que pudiera. Hoy estaba de nuevo en Hogwarts. Estaba entrevistando a Harry Trow en presencia del jefe de su casa. Amelia estaba decidida a obtener la mayor cantidad de información posible joven antes de su reunión con Dumbledore. Cuanto más escribía el jefe del DMLE, más se enojaba. Era obvio que Dumbledore sabía que Voldemort no se había ido para siempre, que si no le tendería una trampa al Señor Oscuro. El hecho de que hubiera usado Hogwarts como ubicación para esta trampa hizo que Amelia quisiera darle una bofetada al viejo. No era de extrañar que los fantasmas de Hogwarts le dijeran que estaba en su última advertencia. Harry estaba explicando lo que pasó en la enfermería cuando el varón sanguinario atravesó la pared. Joven campeón, tus amigos necesitan ayuda. Amelia observó asombrada cómo el fantasma ni siquiera había terminado de hablar y Harry se dirigía hacia la puerta. Ella y Filius salieron disparados tras él, pero el más joven y forma Harry ya estaba abriendo un hueco. Ambos lo siguieron tan rápido como pudieron, mientras los retratos y los fantasmas del castillo guiaban a su campeón a donde necesitaba. Padma estaba al lado de Hermione mientras ambas chicas se enjuagaban las manos en los lavabos. Se dio cuenta en el espejo que el inodoro grande se estaba llenando detrás de se le hundió el corazón. Neville se había adelantado al gran salón y Harry estaba en una reunión con Madame Bones. Este grupo había calculado perfectamente su enfoque. Contó a de ellos, todos mayores que ella y Hermione, antes de que el líder del grupo decidiera hablar. Granger, queremos hablar contigo. Hermione se dio la vuelta y se encontró con 9 chicas mayores que la miraban con enojo. La mayoría eran de Slytherin, pero le dio pena ver a un par de Hufflepuff mezcladas también. La única Ravenclaw era particularmente dolorosa. Toda la situación trajo a la mente algunos recuerdos particularmente desagradables de su escuela primaria, recuerdos que Hermione pensó que había terminado. Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Puedes mantenerte alejado de Potter, ese linaje no necesita otra sangre sucia en él. Las entrañas de Hermione eran como gelatina, pero no estaba dispuesta a dejar que se notara, lo había aprendido con solo estar cerca de Harry. Bueno, eso no debería ser un problema, ya que no conozco a nadie que se llame Potter. No te hagas la lista con nosotros, Granger, sabes perfectamente de quién estamos hablando. Nos llevó casi 3 días atraparte a más de 15 centímetros de él. Eso va a cambiar, sabes lo que te conviene. Hermione podía estar temblando por dentro, pero la joven bruja estaba decidida a no dejar que vieran ninguna lágrima. Ciertamente se tomaba en serio su amenaza, pero no había forma de que Hermione pudiera cumplir con sus exigencias. Ya estaba segura de que no ser la mejor amiga de Harry sería mucho más doloroso que cualquier cosa que pudieran hacer. Sé lo que es bueno para mí, por eso no tengo intención de alejarme de Harry. Padma intentó intervenir, sabiendo que Hermione no se echaría atrás. ¿Tienes idea de lo que hará Harry cuando se entere de esto? Acaban de buscarse más problemas de los que pueden imaginar. Cállate, Patil, nadie le dirá nada a Potter. Sí, tampoco hemos olvidado el descarado intento de tu hermana de salir con él. Pestañeando mientras ofrecía una deuda de por vida, la línea de sangre Potter tampoco necesita es contaminada por tu gente. Hermione no podía quedarse allí parada e ignorar el comentario racista contra sus 2 amigos. ¿No sería esa la decisión de Harry?
La única Ravenclaw del grupo decidió hacerse oír. Escucha, Granger, una vez que termines con él, una bruja de sangre pura intervendrá y consolará al niño que sobrevivió. La sola idea de tener que sentarse y mirar a Harry con otra chica endureció la convicción de Hermione. Eso nunca va a suceder, estaré al lado de Harry todo el tiempo que él quiera. Parece que tendremos que hacer esto a las malas, chicas. Asegurémonos de que nuestro Harry nunca más quiera acercarse a esa zorra. Hermione sintió que dos maldiciones la golpeaban en la cara antes de que Padma se moviera para ofrecerle algo de protección. Esto resultó en que su amiga también fuera Malbec. Luego se escuchó un rugido animal fuerte antes de que todo se fuera al infierno. Harry entró directamente al baño de chicas y rápidamente tomó medidas. No hubo un ¿qué está pasando aquí? Su entrenamiento le había enseñado que no se debe perder el ti en esas sutilezas. Había 9 enemigos apiñados alrededor de Padma y Hermione, todos parecían mayores que sus amigos y tenían sus varitas en la mano. Sus dos amigos ya han recibido algunos golpes y Padma claramente había saltado frente a Hermione para ofrecerle algo de protección. Harry soltó un rugido cuando su cuchillo se puso a trabajar. Las 9 chicas pensaron que no podían perder, solo se enfrentaban a 2 de primer año. De repente, había un demonio entre ellas, un demonio que las golpeaba, pateaba y corta en segundos. Se oyeron gritos de dolor y conmoción cuando las varitas y los cuerpos cayeron al suelo. Cuando Filius y Amelia llegaron, 8 de las chicas estaban en el suelo. La mayoría había recibido golpes físicos en alguna parte del cuerpo, pero todas tenían el dorso de la mano abierto o la varita cortada. Harry tenía a la gran chica de Slytherin que había estado al frente de la confrontación inmovilizada contra la pared, con su espada apuntando a su globo ocular izquierdo. La chica tenía sangre goteando de su mano herida y un li con color diferente acumulándose entre sus pies. La Slytherin se había mojado de miedo, algo comprensible. Dime por qué y hazlo bien. De lo contrario, me quedo con este ojo como pago. La niña ahora sollozaba de terror y era claramente incapaz de hablar. Amelia sacó su varita y estaba a punto de intervenir cuando las 2 víctimas se le adelantaron. Hermione no podía hablar en ese momento, pero su mano gentil sobre el hombro de Harry atrajo su atención. La ferocidad detrás del hechizo punzante había dejado a Hermione prácticamente irreconocible, mientras que sus 2 dientes frontales ahora tenían aproximadamente 15 centímetros de largo y seguían creciendo. El rostro de Padma estaba cubierto de furúnculos que parecían dolorosos, pero ella fue la que tuvo que hablar. Querían que Hermione dejara de ser tu amiga, Harry. Cuando ella que eso nunca sucedería, comenzaron a lanzar maldiciones. Aparentemente, Hermione y yo no somos el tipo de amigas que deberías tener. El temperamento de Harry pareció aumentar ante esta noticia y los ojos de la chica de Slytherin se pusieron en blanco mientras sus piernas cedían. La dejó caer al piso mojado de desmayada, ahora mucho más preocupada por la condición de sus amigos. Amelia y Filius observaron cómo la ira se disipaba del joven Ravenclaw, que la ira de Harry fue reemplazada por ternura y compasión, algo que contrastaba con la masacre que acaba de causar. El hecho de que la evidencia de dicha masacre estuviera esparcida por todos lados solo hizo que las suaves emociones que ahora se exhibían fueran aún más pronunciadas. 9 de ellos les dijiste que nunca. Hermione apenas pudo asentir con la cabeza, pero logró dejar en claro su punto de vista. Harry envainó su cuchillo y le ofreció su brazo. Mi señora. En ese momento, no podía sonreír físicamente, pero por dentro Hermione estaba muy feliz mientras tomaba el brazo de Harry. En su opinión, esto valía fácilmente todo el dolor que estaba sufriendo en ese momento. Él le ofreció el otro brazo a Padma antes de enfrentarse a los 2 adultos que se habían detenido en la puerta. Maestro Flitwick, llevaré a Misa a la enfermería. Estaré allí si alguien necesita hablar conmigo. Sin embargo, les advierto a todos que, si algo como esto se repite, no seré tan indulgente de nuevo. Las chicas en el suelo se arrastraron rápidamente para crear un camino libre para que el trío pudiera salir, todas estaban desesperadas por ver las espaldas de Harry Crow. Filius envió un mensaje de Patronus al gran salón, quería que los otros jefes de casa y el director vieran esto. La vista de la Ravenclaw de tercer año en el suelo fue particularmente desagradable para su jefe de casa. Filius se quedó preguntándose si era coincidencia que la señorita Chambers pareciera haber sido la más golpeada. La niña tenía un moretón formándose en su mejilla con un ojo morado seguro. Después, se estaba curando la mano derecha sangrante mientras miraba fijamente una varita cortada en el suelo. Amelia se quedó mirando la devastación que se había producido allí, sabiendo que Harry podría haber llegado medio minuto antes que ellos. No le importó que fueran niñas, Crow simplemente las atravesó.
Cuando alguien te apunta con un arma, Madame Bones, no importa si es hombre o mujer. Para que el maestro Sharpsharp siquiera considere enseñarle al muchacho, debe ser excepcional con la espada. Para ser honesto, me habría costado mucho lograrlo en el tiempo que tenía disponible. No hay ninguna herida aquí que Poppy no pueda arreglar en 10 minutos, el recuerdo de lo que el señor Crow pudo hacer durará mucho más que el dolor. El personal superior no tardó en llegar al lugar y Pomona, con su mirada aguda, identificó rápidamente a los dos Hufflepuff implicados. Solo el señor Cuervo podría causar esta clase de daño. Déjame adivinar, estas chicas se tomaron en serio el artículo del profeta y se enfrentaron a la señorita Granger. Había oído rumores de que se estaba discutiendo algo, pero pensé que Hufflepuff había decidido sabiamente adoptar el enfoque de Gryffindor y evitar semejante tontería. ¿Qué le hicieron a la señorita Granger? Filius quedó impresionado por el razonamiento de Pomona y les dio las respuestas al resto del grupo. La señorita Granger recibió un hechizo punzante en la cara y un densaugeo. Que su principal objetivo era desfigurarla. La señorita Patil también sufrió un furúnculo. Aún queda por descubrir si fue atacada deliberadamente o si intentó proteger a la señorita Granger. Ambas jóvenes quedaron en el brazo del señor Crow. Minerva y Severus estaban echando epístolas en las manos de las niñas para curar los cortes y detener la hemorragia. El maestro de pociones no estaba muy contento con la jefa de casa. Esto es lo que pasa cuando dejas que una niña lleve un cuchillo, Filius no se lo iba a permitir. Sí, 6 matones de Slytherin con varitas desenvainadas reciben una paliza. Antes de que empieces a hablar de castigar al señor Crow, debería saber fue el propio varón sanguinario quien advirtió a Harry que sus amigos estaban siendo atacados. Hogwarts lo condujo directamente a este lugar. Parece que el castillo ha tomado postura sobre este asunto, ir en contra de Hogwarts en esto no es prudente, Severus. Filius fijó su mirada en el solitario Ravenclaw presente. Puedo asegurarles a todos aquí que señorita Chambers pagará caro su participación en este ataque cobarde. Al igual que mis dos Hufflepuffs, no puedo expresar lo avergonzado que estoy de ellos. Pero Severus no podía dejarlo pasar. ¿Y qué pasa con Crow? ¿Escapará una vez más de cualquier forma de castigo? En realidad, no estaba involucrada en esta discusión, pero Amelia ofreció su opinión. Había 9 chicas mayores aquí, todas con la intención de hacerle daño a la señorita Grant. Diría que la respuesta del señor Crow fue mesurada. Ninguna de estas chicas necesitará pasar la noche en la enfermería. La señorita Granger sin duda lo habría necesitado si el señor Crow no hubiera actuado tan rápidamente. Amelia y yo íbamos menos de 1 minuto detrás del muchacho, pero él ya había solucionado la situación cuando llegamos. Prometió no ser tan indulgente si alguna vez se repetía incidente. Pero él cortó mi varita, ¿qué le voy a decir a mis padres? No se preocupe por eso, señorita Chambers. Puede estar segura de que informaré a sus padres exactamente de lo que sucedió aquí hoy. Que un Ravenclaw esté involucrado en el aún miembro más joven de nuestra casa es algo que nunca toleraré. Este incidente se utilizará para recordarle ese hecho a todos los Ravenclaw. Director, seguramente puede ver que este chico necesita ser controlado antes de que lo próximo que mate no sea un troll, sino otro estudiante. Albus era muy consciente de que su puesto como director pendía de un hilo. No tenía intención de ir en contra de Hogwarts para calmar la sensación de injusticia de su maestro de pociones. Me inclino a estar de acuerdo en que la respuesta del señor Crow fue mesurada y apropiada. Un mago habría estado lanzando aturdidores o ataduras corporales. Los me del señor Crow pueden ser diferentes, pero ciertamente no menos efectivos. Lo vi usar esa espada en Lucius Malfoy, su velocidad y control son asombrosos. Asiste a Hogwarts con duende, supongo que esta es una respuesta de duende a lo que fue innegablemente un ataque a sus amigos. Su pregunta estaba dirigida a Filius y el maestro de encantamientos no lo decepcionó. En realidad, director, su reacción fue mucho más mesurada de lo que temía. La respuesta duende habría sido asegurarse de que esto no volviera a suceder, esperaba ver miembros en el suelo. Las chicas habían estado llorando en silencio, pero este comentario introdujo un elemento de lamento en su acumulación de autocompasión. Ninguno de los adultos presentes pensó este grupo volvería a acercarse a la señorita Granger. También pensaron que esa era la intención del señor Crow, que la noticia se difundiría por todo el castillo antes del toque de quien se atrevería a atacar a la señorita Granger cuando su protector había derribado a 9 enemigos mayores para mantener a salvo a la joven bruja.
Cuando se tenía en cuenta que había matado a ese troll para lograr el mismo resultado, y que el castillo no solo lo había advertido sino que lo había ayudado hoy, la señorita Granger debería ser una de las más seguras del castillo. Minerva, sin embargo, estaba decidida a salirse con la suya en este asunto. El hecho de que no hubiera ningún Gryffindor entre los atacantes la complacía más de lo que podía pero el ayudante del alguacil estaba decidido a imponer la disciplina en este caso. Severus estaba más inclinado a castigar a los estudiantes de Slytherin por ser atrapados, pero ¿qué sucedería esta vez? Hogwarts ya tiene a una estudiante suspendida durante una semana y en libertad condicional por el resto del año escolar. Si descubro que este ataque se debió al estado de sangre señorita Granger, y estoy casi seguro de que así fue, todas estas chicas recibirán el mismo castigo. Albus, ¿podrías cubrir mis clases durante el resto del día? Probablemente tenga que organizar 9 visitas a domicilio. Severus parecía a punto de tener un ataque, pero Pomona lo interrumpió. Eso parece justo, sin embargo, Filius tenía más que añadir. La señorita Chambers también verá revocados sus privilegios de Oxmead y podrá olvidarse de intentar entrar en el equipo de Quidditch Caño. Me parece despreciable su intimidación hacia 2 alumnas de primer año de Ravenclaw. Espero que se lo comunique a sus padres, profesora McGonagall. Las chicas sollozaban desconsoladamente mientras las llevaban a la enfermería para que Poppy pudiera revisarlas a las 9. Minerva quería hablar con las otras 3 involucradas a este desastre, así que se dirigió allí también. Albus las acompañó, contento de tener una excusa genuina para posponer nuevamente su reunión con Amelia. El director tenía la intención de evitar dicha reunión durante el mayor tiempo posible. Severus no creía que pudiera ir a la enfermería sin discutir con Crow. Después de escuchar lo que le hizo a Lucius, el profesor de pociones decidió, con bastante sensatez, regresar al calabozo. Lo único que viaja más rápido que las noticias dentro del castillo son las especulaciones. Las especulaciones eran moneda corriente entre los estudiantes, especialmente después del personal superior salir corriendo del gran salón. Así que no fue de extrañar que Neville y Parvati llegaran a la enfermería solo unos momentos después de que llegara el trío de Ravenclaw. Ambos Gryffindors se dieron cuenta rápidamente de quién faltaba y pensaron que este era el mejor lugar para descubrir si algo les había sucedido a sus amigos, o Parvati estaba llorando al ver el hermoso rostro de su gemela en esa condición. Te advertí que iban tras Hermione, ¿cómo sucedió esto? Esto llamó la atención de Harry al instante. Hermione se encontraba detrás de una mampara de privacidad recibiendo tratamiento. Padma tenía la cabeza agachada mientras le respondía a su gemela. No sabíamos quién, dónde ni cuándo, así que decidí no preocupar a Hermione, solo quedarme cerca de ella. Harry tomó la mano de su amiga en un esfuerzo por hacer que Padma lo mirara. Es la segunda vez que recibes una maldición destinada a Hermione, aunque con esta la protegís deliberadamente. Ella no puede decirte gracias en este momento, así que lo diré por los dos. Tendré que acostumbrarme a visitar a mi hermana aquí si ella anda contigo, Harry. Al oír la ira en la voz de su hermana, Padma interrumpió a Harry antes de que pudiera responder. Es por eso que estoy recibiendo lecciones adicionales de defensa del profesor Weasley, y deberías ver lo que Harry les hizo a las chicas que nos atacaron. Los ojos de Parvati casi se salieron de sus órbitas ante esto. Su hermana estaba pasando el tiempo con los 2 magos más atractivos de Hogwarts. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de hacer más comentarios al respecto, ya que tanto Parvati como Neville tuvieron la oportunidad de ver de primera mano lo que Harry les había hecho a las chicas que la habían atacado. El personal superior estaba llevando a las chicas a la enfermería. Era difícil no darse cuenta de que todas y cada una de ellas se alejaban de Harry. Neville estaba sorprendido por la cantidad de atacantes a los que se habían enfrentado sus amigos, parecía que no paraban de entrar por las puertas. La profesora McGonagall junto con el director, su atención pronto se desvió de Dumbledore en el instante en que vio a Harry. Señor Crow, un momento de su tiempo por favor. Todos en la sala sabían que no era una solicitud mientras la subdirectora guiaba a Harry hacia la puerta. Se detuvo en el pasillo vacío para hablar tranquilamente. Nos encontramos una vez más en esta situación, señor Crow, solo porque la gente sigue atacando a mis amigos, profesor. Entiendo tu preocupación y, por favor, confía en mí, cada una de esas chicas será castigada severamente. Pudo ver que esto había calmado un poco a Harry, por lo que Minerva continuó con la discusión por la que había sacado al muchacho aquí. No tengo más que admiración por tu voluntad de proteger a tus amigos, pero ¿recuerdas la discusión que tuvo la última vez que esto sucedió? En esta ocasión, estabas sentado en una habitación con el jefe de tu casa y el jefe del DMLE.
¿Dudas de que alguno de ellos hubiera actuado rápida para proteger a tus amigos? Harry ni siquiera lo había pensado. Al descubrir que necesitaban ayuda, simplemente salió corriendo de la habitación a ciegas. Incluso su entrenamiento le decía que esa era la opción equivocada, lanzarse a una situación desconocida cuando tenía a su lado a una persona muy capaz para ayudar. No, profesor, confío en ambos. Entonces, ¿entiendes por qué debo asignarte detenciones una vez más? No para salvar a tus amigos, sino porque contabas con adultos de confianza a tu disposición para encargar de la situación por ti. Lo entiendo, profesor, no puede golpear a los atacantes y no castigarme a mí también por romper las reglas de la escuela. Eso lo dejaría expuesto a la acusación de favoritismo. Me impresiona que puedas ver que, señor Crow, otro alumno de primer año pensó que me estaba metiendo con él cuando le daba el castigo. Sin embargo, creo que, en este caso noches conmigo trabajando en la transformación deberían ser castigo suficiente. Harry aceptó esta decisión, sabiendo que se trataba más de una cuestión de clases extra que de algún tipo de castigo. La profesora McGonagall lo confirmó mientras regresaba a la enfermería con él. Entiendo que no quieras dejar a tus amigos solos durante unos días, por supuesto que son bienvenidos a acompañarte en tus castigos. Arreglaré los horarios que me haya ocupado de estas chicas, me mantendrán ocupado por ahora. Filius se acercó en un instante. ¿Debo entender que el señor Crow está castigado por sus acciones de hoy? Fue Harry quien le respondió al jefe de su casa. Señor, me he ganado mis detenciones. Debería haberle dejado a usted ocuparse del problema y por eso le pido disculpas. Es de que la profesora McGonagall también es consciente de que probablemente volvería a hacer exactamente lo mismo, lo que es otra razón por la que merezco mis detenciones. Poppy todavía estaba lidiando con la señorita Granger, por lo que Minerva habló con la herida señorita Patil para descubrir exactamente qué había sucedido en ese baño. Cuando la pantalla volvió a aparecer, Hermione le dio a Harry una sonrisa nerviosa y él inmediatamente notó la diferencia. ¿Te hicieron los dientes frontales más pequeños de lo que eran antes? La señora Pomfrey logró cancelar el hechizo punzante y luego encogió mis dientes frontales. Me dio un espejo y me pidió que dijera cuándo parar. Siempre me han molestado por mis dientes son demasiado grandes. Bueno, creo que los que se burlaban de mí eran ciegos o estúpidos. Gracias por seguir siendo mi amiga, Hermione, no debe haber sido fácil, Harry, la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Tengo la intención de ser tu mejor amigo durante todo el tiempo que me lo permitas. Harry la abrazó con fuerza antes de que pudiera decir nada más. Gracias, Hermione. Me alegro mucho de oírte decir eso y de ver que estás bien. Padma saltó delante de mí y luego llegaste tú, de lo contrario habría sido mucho peor. ¿Estos idiotas realmente creen que si te atacan dejaremos de ser mejores amigos? Eso es simplemente estúpido. Entonces, ¿piensan que son mejores que Hermione porque sus padres son muggles? No pueden criticar mi sangre, así que el hecho de que la familia Patil venga de la India me dan tanto chocante. De nuevo, ¿piensan que no me miro al espejo todas las mañanas? Son unos abusadores que usan las palabras que necesitan para justificar su comportamiento sí mismos. Hermione abrazó a Padma, que había sido tratada y nuevamente libre de furunculosis. Gracias por estar a mi lado hoy, nunca tuve amigos que hicieran eso antes. Sé que tú harías lo mismo por mí. La profesora McGonagall ya ha oído lo que ha pasado en ese baño, y la señora Pomfrey ha dicho que podemos irnos. Seguimos el consejo del profesor Weasley y nos dirigimos al gran salón. Harry abrió el camino con Hermione del brazo, Neville y los gemelos justo detrás de ellos. Los tres Ravenclaw se preguntaban qué tendría que decir Roger sobre esto. Lucius tenía mucho que decir cuando finalmente llegó a casa, sus 4 días en una celda de detención del ministerio eran responsables de su perorata. Sabía que Fudge era un maldito idiota, pero pensé que al menos era nuestro maldito idiota, comprado y pagado. Cornelius no conseguirá un trabajo limpiando mierda de burro en la oficina de correos para cuando haya terminado con él. En cuanto a esa perra de Bones, sus días están contados. Ella estará en la cima de la lista de nuestro amo. Lucius entonces notó que su esposa angustiada, mucho más de lo que justificaban sus pocos días en una celda. Esto preocupó a su esposo ya que Narcisa normalmente era tan distante, las emociones eran para ser inferiores. Ella nerviosamente le entregó un pergamino. El sello de Gringotts en el pergamino alertó al jefe de la familia Malfoy de que esto era serio, pero leer lo que contenía aterrorizó a Lucius más que esa espada contra su pecho. Bastardos están cerrando nuestras bóvedas por esa pequeña mierda. Será mejor que vaya allí, nos llevará la mayor parte de las 24 horas que nos han dado sacar todo.
Su esposa, sin embargo, tenía una muy mala noticia para él. Lucius, eso fue entregado el martes. Las 24 horas ya pasaron hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿No les dijiste que no podía ir al banco? Dijeron que ese no era su problema, ¿y qué pasa con nuestros contactos en el ministerio? ¿No se puso en contacto con ninguno de ellos? Probé con todos los que conocemos, incluso fui a Bones y le rogué que te dejara salir por unas horas. Todo lo que obtuve fueron excusas, disculpas o puertas cerradas en mis cara. Lucius ahora se encontró apoyándose en la pared más cercana para mantenerse en pie. ¿Conseguiste sacar algo? Narcisa intentó no mostrar su enojo, pero no lo logró. Pusiste un límite a la cantidad que podía retirar de las bóvedas de los Malfoy. 100.000. Ahora estaba apoyado en la pared. Eso no nos durará mucho, no durará nada, ya que no lo tengo. Se lo ofrecí a Fudge para que te sacara de aquí. Me están acusando de intentar sobornar al ministro de magia y el dinero fue confiscado con prueba. Lucius se había deslizado por la pared y estaba sentado en el suelo mientras los golpes seguían llegando. Logré transferir dinero a Hogwarts y pagar los 7 años de educación Draco, pero, aparte de tomar mis joyas, no pude hacer nada más. Todo lo que nos queda es la mansión y su contenido. Justo cuando pensaba que habían tocado fondo, Lucius descubrió que aún quedaban más cosas por venir. También tenemos una canasta llena de pergaminos, todos y cada uno de nos agradecen por nuestros esfuerzos, pero ya no nos necesitan para su comité o junta. ¿Alguien realmente ha corrido la voz? ¿Qué demonios pasó en Hogwarts el lunes? Apenas ahora Lucius empezaba a comprender qué había pasado exactamente en el aula. Lo habían atado y luego lo habían disecado mejor que a cualquier pavo de Navidad. Juró vengarse de todos los implicados en esta conspiración, especialmente de Potter, Crow o como se llamara el pequeño bastardo. Por supuesto, Lucius tenía fondos de contingencia escondidos donde nadie más podía encontrarlos. Su estilo de vida podía empeorar, pero estaban muy lejos de ser pobres como los Weasley. El cambio de circunstancias de los Malfoy sin duda pondría fin rápidamente a la financiación de cualquier otra persona. Aquellos asociados que se habían vuelto dependiendo, que básicamente era una limosna, ahora iban a tener que buscar en otra parte. El trío de Ravenclaw estaba desayunando y esperaba con ansias sus lecciones de defensa adicionales durante los próximos 2 días. Bill había hablado con el padre de Harry sobre horarios adecuados y ambos habían pensado que los fines de semana serían los mejores. Harry había recibido un mensaje de su padre para decirle que el rompedor de maldiciones ahora estaba completamente involucrado en sus planes y que se podía confiar plenamente en él. Ahora que Bill tenía programado estar en el castillo los lunes, jueves, sábados y domingos, sin olvidar al maestro Pitsley el viernes, Harry se sentía mucho mejor con respecto a la situación de Hogwarts. El hecho de que uno de los suyos hubiera estado involucrado en el ataque a Padma y Hermione había creado tensión en las comidas en la mesa de Ravenclaw. La mayoría de la casa sabía que Chambers era ambiciosa, pero todos consideraban que sus acciones habían ido demasiado lejos. Escuchar que había lecciones avanzadas sobre cualquier tema disponible siempre iba a romper cualquier barrera incómoda entre los Ravenclaw. Harry había estado desviando cortésmente las solicitudes para unirse a ellos en estas lecciones durante toda mañana. Nadie se molestó demasiado cuando le dijeron que estas lecciones estaban restringidas solo a ellos 4. La hermana gemela de Padma ni siquiera pudo conseguir un lugar, aunque mayoría pensó que esto se debía a que sus motivos para querer asistir claramente no eran puramente académicos. Harry ya estaba compartiendo su tutor de defensa con el resto de los de primer año, el resto de la escuela estaba atascada con períodos de estudio mientras el director buscaba un reemplazo. También había otros 6 garras de primer año sentados en la mesa con amplias sonrisas en sus rostros. El tutor de pociones de Harry le había permitido invitar a más amigos a tomar su clase. Cada persona en las 3 casas de Hogwarts entendía esas sonrisas y deseaba tener una igual. Salirse de clases con Snape era ciertamente una razón para sonreír. Harry estaba dándole de comer inconscientemente a Argit un poco de su desayuno mientras leía la carta que su hermosa lechuza Neval acababa de entregar. Su padre le estaba transmitiendo una advertencia de que el profeta finalmente había captado las grandes pistas que les habían estado dejando caer durante los últimos días. Gringotts incluso había adoptado la postura más inusual de otorgarle al periódico una declaración. Harry se estaba riendo para sí mismo cuando Hermione le preguntó qué era tan gracioso.
Cuando notó que entregaban el profeta, Harry le dijo a su mejor amigo que todo el salón se enteraría en los próximos minutos. El ministerio había estado llevando a cabo una especie de ofensiva de encanto contra Harry y los duendes, pasando pequeños detalles a la prensa, como que el niño que sobrevivió solo estaba sano por sus años en Gringotts, sino que estaba increíblemente en forma. El profeta no dejó ninguna duda a las jóvenes brujas sobre lo que querían decir con que Harry estaba increíblemente en forma. En ese momento estaban llevando a cabo una competencia en la que pagarían generosamente por una foto de su joven salvador. Ni siquiera se mencionó el regreso de ningún señor oscuro. Hermione se había burlado de Harry diciéndole que una fotografía de él con su ropa deportiva valdría una fortuna y que deseaba que su cámara no estuviera en su dormitorio en que Harry se había vengado ofreciéndole dejarle tomar dicha fotografía, a cambio de una foto de Hermione con su ropa deportiva Nike. No pasó mucho tiempo antes de que Malfoy, gritando, corriera hacia la mesa de Ravenclaw y le arrojara su copia del profeta a Harry. «Duende ladrón bastardo, me robaste mi herencia». Harry se puso de pie con calma para enfrentarse al enfurecido muchacho mientras, por una vez, el personal intervino rápidamente. Los jefes de casa de ambos estaban en el lugar a asegurarse de que este conflicto no se extendiera más allá de las palabras. Señor Malfoy, la única parte de su declaración con la que estoy de acuerdo es que soy un duende. Ahora, ¿se retractará y se disculpará, o debemos seguir con esto? Dice claramente en el profeta que los duendes se han apoderado de las bóvedas de los Malfoy. ¿Cómo es que eso no es robar? Harry no dejó que la ira del Slytherin lo afectara, había estado esperando esta confrontación desde que leyó la carta de su padre. El profeta debe haber cometido un pequeño error. Bóvedas pertenecen a Gringotts y están alquiladas por la familia Malfoy. Como con cualquier contrato de alquiler, siempre hay condiciones adjuntas. Una bruja o mago adulto que atacará a un duende joven con su varita seguramente romperá esas condiciones y lo echarán de Gringotts. Cuando mi padre escuchó lo que había intentado el jefe de la familia Mal fue directamente al director. También debe notarse que, según las condiciones de alquiler, a su padre se le dieron 24 horas para recuperar todo lo que quisiera de esas bo antes de que fueran selladas. Mi padre no pudo llegar a tiempo, de nuevo, las condiciones del contrato de alquiler lo permiten. Si tu padre hubiera estado demasiado enfermo para ir al banco, las 24 horas se habrían suspendido hasta pudiera asistir. De acuerdo con las condiciones del contrato de alquiler, estar encerrado en una celda del ministerio no es una condición acordada y aceptable para la suspensión, porque las 24 horas transcurrieron. Es una práctica bancaria estándar de Gringotts que se le enseña a todos los goblins jóvenes, y es perfectamente legal. Filius entonces hizo una pregunta cuya respuesta ya conocía, pero quería que todos los demás escucharan. ¿Qué pasa con el contenido de esas bóvedas selladas? Harry casi le sonrió al jefe de su casa, pero eso arruinaría lo que estaba tratando de lograr aquí. Como las bóvedas no se vaciaron en el tiempo asignado, el banco seguirá cobrando pequeña tarifa anual de alquiler por su uso continuo. El resto del contenido permanecerá intacto hasta que alguien pueda reclamarlo. Algunos empezaron a darse cuenta, pero Harry no quería que hubiera malentendidos. En el caso de las bóvedas de los Malfoy, se trataría de Draco cuando alcanzara la mayoría de edad. Por supuesto, esto suponiendo que él mismo no haya incumplido ya esas mismas condiciones bancarias. Para que quede claro, señor Malfoy, llamarme públicamente duende bastardo ladrón por este asunto rompe esas condiciones. Harry le dio un momento a Draco para que asimilara la información antes de volver a hablar. Una vez más, señor Malfoy, ¿se retractará y se disculpará? ¿O debemos continuar con esto? Draco era muchas cosas, pero no era un completo idiota. Los duendes tenían a los Malfoy cogidos de la mano y él les había dado una excusa perfecta para arrancarles esos pelos. Era hora de humillarse, por desagradable que fuera. Ser pobre era un destino mucho peor que comerse un pastel de humildad. Me disculpo sin reservas, señor Crow, tanto por mí de modales como por los comentarios mal informados que hice. Ahora veo claramente que mi declaración fue un error y me retractó de cada palabra que dije. No era consciente de que implicaba cerrar esas bóvedas y actué apresurado y enojado. Es perfectamente comprensible, señor Malfoy, aunque haya sido lamentable. Estoy totalmente dispuesto a aceptar sus disculpas y olvidar todo el incidente, esta vez. Draco hizo una reverencia en agradecimiento antes de darse la vuelta para abandonar el gran salón. Ahora todo el castillo sabía que Crow era dueño de su trasero, la sola idea de ese mismo trasero vistiera túnicas de segunda mano durante el resto de su vida era más que suficiente para que Draco mantuviera la cabeza en alto y defendiera su decisión ante cualquiera.
Había tomado la única opción disponible para él y seguiría haciéndolo hasta que cumpliera 17 años. Entonces trasladaría toda la fortuna Malfoy a otra parte ante buscar venganza. Esto requería una carta urgente para su padre. Ambos jefes de casa regresaron a la mesa del personal, contentos de que el asunto se hubiera resuelto sin romper ninguna regla de la escuela, mientras que Harry se sentó nueva a desayunar. Hermione estaba leyendo el papel descartado de Malfoy, pero tenía una pregunta que el profeta no respondió. Gringotts tiene una declaración oficial sobre el asunto impresa en el profeta. Cubre en detalle todo lo que acabas de decir, incluida la lista de condiciones que se consideran un incumplimiento del contrato. Malfoy podría haberse ahorrado la vergüenza si hubiera terminado de leer. Supongo que el titular Malfoy pierde las bóvedas fue lo más lejos que llegué. Embargo, no menciona por qué su madre no podía simplemente trasladar sus objetos de valor. Padma le dio la respuesta a su amiga hija de Muggles. Ningún jefe de familia de sangre pura le daría a su esposa acceso a todo, probablemente por miedo a que la robaran sin piar y no lo sabía, y eso contradecía la información que tenía. Mi madre sí lo sabía, mi padre le había asignado acceso total a las bóvedas Potter. Obviamente, había cosas que solo de la familia Potter podía hacer, pero aparte de eso, todo era igual. Esto intrigó a sus dos amigos, aunque fue Padma quien le preguntó cómo lo sabía. Mi padre es el director de cuentas señor en Gringotts, la cuenta de la familia Potter es la de mayor jerarquía en el banco. Mi padre conocía a mi madre y a mi padre y los aprecia mucho. Dice que tengo los ojos de mi madre. Tu mamá debe haber sido hermosa. Las palabras salieron antes de que Hermione se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Padma estaba sentada viéndolos a ambos ponerse de un color rosa y decidió ayudar, aunque burlaría de Hermione sin piedad cuando estuviera sola con ella más tarde. Oye Harry, creo que podrías hacer que Malfoy limpie nuestros zapatos. Creo que podrías hacer que me haga casi todo lo que quieras. Esa no es la manera de ser de los duendes, Padma. Quizás no, pero hay que admitir que sería divertido. Esto hizo reír a los tres. Bill entró en el gran comedor y vio a tres de sus estudiantes riéndose juntos. No pudo evitar compararlos con sus dos hermanos menores. Ginny estaba ahora sentada fascinada mientras Bill contaba historias del verdadero Harry después de la cena. No quería que su hermana simplemente cambiara su fantasía, pero estaba complaciendo a Ginny en ese momento. Ver la cara de Ron mientras describía lo que Harry les había hecho a los 9 estudiantes mayores valió la pena. Su madre y su padre habían estado presionando a Ron la semana y su hermano menor ahora no podía esperar para regresar a Hogwarts. Bill, que había adoptado la estrategia del palo y la zanahoria, estaba usando parte de su salario extra para comprarle a Ron una nueva varita más tarde. También le prometió una nueva si terminaba toda la tarea que Minerva le había encomendado. No estaba del todo contento con tener que obligar a Ron a hacer algo, pero no había muchas otras opciones disponibles en ese momento. El hermano Weasley más joven estaba en el salón de la última oportunidad en lo que se refería a su educación en Hogwarts. Bill y Perky estaban a la tarea de asegurarse de que Ron no la arruinara. Prácticamente podía sentir los ojos de Dumbledore clavados en su espalda mientras el empleado de Gringotts caminaba hacia sus estudiantes. Bill estaba seguro de que el acercamiento llegaría pronto. Capítulo 11. La puerta del aula se abrió, aunque la mayoría de los ocupantes actuales de la sala no se dieron cuenta de que ahora tenían un visitante. Padma y Neville estaban prácticamente muertos de pie, el cansancio claramente visible en sus rasgos. Hermione estaba ciertamente sonrojada y cansada, pero Harry no parecía estar sin aliento. Bill estaba terminando su primera lección recalcando su punto. Cuanto más en forma estés, más tiempo podrás durar en una pelea. Puede ser la diferencia entre escapar o ser gravemente herido. Es por practicaremos y practicaremos de nuevo. Hermione respiraba agitadamente, agotada por esquivar hechizos y sus repetidos intentos de lanzar un escudo fuerte, y aún no había aprendido ningún hechizo con el que estaba nerviosa, sudorosa y ciertamente no era una joven bruja feliz. Profesor Weasley, ¿qué pasa si simplemente saco un arma y le disparo al chico malo? Fue una broma que Hermione pensó en su escena favorita de En busca del arca perdida, pero la persona que acababa de entrar no se lo tomó como tal. A Dumbledore no le parece nada gracioso. Señorita Granger. Las armas de fuego son aborrecibles para la comunidad mágica, cualquiera que las use contra una bruja o un mago se verá rechazado por la sociedad mágica. Nunca deberían usarse. Hermione no podía creer lo que estaba oyendo, así que le pidió al director que le aclarara la situación. Mi padre es miembro de un club de tiro, podría meterte un par de balas de 100 metros de distancia en el tiempo que tarda en fabricar un escudo.
¿Estás diciendo que eso está mal? No dudo de tus datos, dijo Dumbledore de una manera tan condescendiente que quedó claro que no creía que esa hazaña fuera posible. Lo único que digo es qué pasaría si tú, bruja, usaras esta abominación contra otra persona. ¿Y quién establece esas reglas? Hermione no esperó una respuesta, sino que se volvió hacia Harry, queriendo escuchar la única opinión que le importaba. La respuesta de Harry demostró su inexperiencia con las relaciones, ya sean de mejores amigos o de cualquier otro tipo. A los duendes les gusta mirar a sus oponentes a los ojos de matarlos. Hermione podía sentir la presunción que irradiaba Dumbledore, a pesar de que el director estaba detrás de ella. Su labio temblaba ante lo que percibía como la traición de Harry. Harry, mientras miras a Voldemort a los ojos, le dispararé a ese cabrón loco en la cabeza. No me importa si nadie vuelve a hablarme, al menos estarás vivo. Si dejas que otro establezcan las reglas, estarás muerto, porque Voldemort ciertamente no permitirá que ninguna regla estúpida le impida conseguir lo que quiere. Dicho esto, Hermione salió corriendo por la puerta llorando. Harry miró a Neville en busca de alguna pista sobre lo que acababa de pasar. Su amigo se encogió de hombros porque no tenía nada que ofrecerle. Harry, ni siquiera sé qué es su arma. Padma apenas logró encontrar el aliento suficiente para resoplarle a Harry. No importa que sea un arma, ella tenía razón y tú estabas equivocado. Ahora ve tras Hermione y dile tu mejor amigo, idiota. Fue un Harry preocupado quien salió disparado de la habitación tras Hermione. Albus, como siempre, era capaz de sacar ventaja de cualquier situación. Como parece que tu lección ya terminó, ¿podría hablar en privado con tu profesor? Puede que fuera una despedida educada, pero Padma y Neville sabían que los estaban despidiendo. Bill ya había decidido que no le haría nada fácil al anciano. Había hablado con Barchoque sobre la mejor manera de manejar este asunto y ambos estuvieron de acuerdo en que Dumbledore esperaría tener que desgastar al empleado de Gringotts, así que eso era lo que Albus iba a tener que hacer. Decidió hacerlo lo más incómodo posible desde el principio. Tendremos que hablar brevemente, Albus, tengo lugares a los que ir y cosas que hacer esta tarde. Albus odiaba tener que apresurar este tipo de discusiones, ¿dónde había lugar para la delicadeza en eso? Mientras William se estaba poniendo la capa y preparándose para irse, realmente no tenía otra opción. Parece que disfrutas enseñando y me preguntaba qué tan apegado estabas a trabajar para los goblins. Bill se rió y dijo, sí, disfruto dando clases particulares, pero es una parte muy pequeña de mi nuevo puesto. No es algo que me apetezca hacer a tiempo completo. Extrañaría demasiado mis otras obligaciones. ¿Cuáles son esos otros deberes? Quizás podríamos encontrar algo similar que te interese dentro del castillo. Albus Dumbledore, sabes que no puedo hablar de eso. Y menos con alguien que actualmente está vetado de Gringotts. Bill pensó que eso era suficiente para un primer encuentro que le deseó un buen día a un decepcionado Dumbledore. Hermione puede haber estado entrenando durante poco más de una semana, pero Harry había estado haciendo rutinas de ejercicios durante años. Rápidamente alcanzó a la joven molesta. Hermione, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Ante eso, Hermione se giró para mirarlo. ¿En qué tenía razón sobre Harry? El pánico lo invadió por un segundo antes de reprimirlo. El pánico conducía a errores y no podía permitirse cometer uno ahora. Le tomó la mano con suavidad y le besó el dorso. Su mente pensaba en lo que iba a decir. No sé nada de armas, y mucho menos de hechizos ofensivos, pero tenías razón. No puedo dejar que fuerzas externas determinen las reglas de una pelea, porque en una pelea no hay reglas. Hermione casi logró sonreír. Eso es todo lo que estaba tratando de decir, Harry. Las armas pueden no ser la respuesta, pero no deberíamos descartar nada sin más. Te han entrenado para usar una espada y parecer experto en ella. No creo que pudiera usar ese método con alguien. Sin embargo, si fuera para salvar a mis padres o a mis amigos, creo que podría un arma. Estoy bastante segura de que podría haber apretado el gatillo para dispararle a ese troll en la enfermería. Es una diferencia cultural, Harry, algo que debe resolverse, no descartarse como irrelevante. Estaba empezando a entender lo que quería decir su mejor amigo. El método Muggle sería con armas de fuego, los goblins usarían una espada de cerca, mientras que los magos se quedarían de pie y se lanzarían maldiciones entre sí. ¿Lo que estás diciendo es que no debería descartar nada? Hermione lo rodeó con sus brazos y abrazó a Harry. Dijiste que tenías que luchar contra él, pero no quiero que lo hagas. Solo quiero que ese bastardo esté muerto y a ti con vida. Nada de caballerosidad, nada de duelos al amanecer. Puedes mirarlo a los ojos después de haberlo matado, acercarte sigilosamente por detrás y cortarle la cabeza.
Le diste a ese todas las oportunidades posibles antes de verte obligada a matarlo. No le des una oportunidad a Voldemort, porque él no te la dará a ti. Ella lloraba mientras lo abrazaba fuerte, los brazos de Harry alrededor de Hermione le dieron el coraje para decir lo que pensaba. Nunca tuve un mejor amigo antes de Harry, así que sé si lo que tenemos es normal o no. Lo que sí sé es que nunca quiero perder esto, nunca. Entre los señores oscuros trastornados y todas las brujas menores de 25 años quieren un pedazo de ti, siento que me voy a quedar atrás. De repente, Hermione comenzó a experimentar problemas de flujo sanguíneo mientras los brazos de Harry la sujetaban con más fuerza. Ese mago no conocía su propia fuerza. Sin embargo, sus palabras le infundieron alegría a cada parte de su cuerpo. Nunca te abandonaré, Hermione. En lo que a mí respecta, seremos mejores amigas para siempre. Luego enterró la cabeza en su espesa cabellera mientras ella le susurraba al oído. Mejores amigos para siempre. Hermione estaba mareada. En ese momento, no le importaba si por felicidad o por falta de oxígeno en el cerebro. Una voz divertida que conocía también arruinó ese momento perfecto. Harry, a juzgar por el color de su rostro, Hermione realmente necesita respirar profundamente ahora. También creo que deberías dejar que sus pies toquen el suelo de nuevo. No fue hasta que el agarre de Harry se aflojó que Hermione se dio cuenta de que la había levantado del suelo. Harry realmente no conocía su propia fuerza. Lo siento, Hermione, creo que me dejé llevar. Ella le dedicó una sonrisa mejorada de primer grado. Está bien, Harry, yo también lo siento por causar esto. La voz divertida de Padma volvió a interrumpirme. ¿Estás arrepentida de haber dicho una palabrota delante del director? Me has impresionado muchísimo. ¿Qué? Dios mío, ¿crees que me castigarán? ¿Debería disculparme? Esto había sido una pista importante para Harry de que su mejor amigo estaba realmente molesto. Nunca había escuchado a Hermione maldecir antes. Creo que deberías ganar para tu casa por decir que querías que ese bastardo loco de Voldemort muriera. Neville miró nervioso a sus dos amigos. Entonces, ¿están bien de nuevo? Los asentimientos lo vieron continuar. Lo siento por no haber sido de mucha ayuda, Harry. Está bien, Neville. Hay dos hombres despistados aquí. Menos mal que tenemos a Padma y a Hermione para que nos ayuden. Y no lo olvides, Cuervo. Mira, Hermione, sabía que el sombrero lo había llevado a Ravenclaw por una razón. No sé por qué me pusieron en Gryffindor. Hoy fui un desastre en defensa. Lo entenderás, Neville. Hermione y yo hemos estado entrenando por la mañana. Definitivamente ayuda. No me importa cuánto ayude, no me voy a levantar a horas ridículas para salir a correr, y ciertamente no usaré nada parecido a los vestidos de Hermione para hacerlo. Mi padre me echaría de la familia por mencionar ropa como esa. Los tonos rosados que lograron sus dos amigas fueron otra victoria para Padma y ayudaron a que se olvidaran de por qué está peleando en primer lugar. Sin embargo, todos decidieron que sería una buena idea darse una ducha antes de bajar a almorzar. El lunes, durante el desayuno, el director presentó al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. El profesor Keegan era un hombre pequeño y tímido, con el pelo gris que empezaba a caer y una barriga que empezaba a crecer. Se puso de pie y saludó nerviosamente a los estudiantes mientras Dumbledore lo presentaba. El mago parecía aterrorizado propia sombra, pero al menos no llevaba turbante. Penélope les había dicho a los de primer año que los profesores de defensa contra las artes oscuras habían ido empeorando cada que ella estaba allí. El profesor Keegan no parecía capaz de cambiar esa tendencia. Los alumnos de primer año de Ravenclaw ahora tenían la vista puesta en Harry, y él no los decepcionó. Weasley, el rompemaldiciones, seguirá siendo mi tutor en nuestro horario habitual de defensa. El resto de los alumnos de primer año son bienvenidos a unirse a esas lecciones. No dijo nada más, estaba demasiado absorto en la carta que Argid le había entregado. Hermione notó la cantidad de concentración que Harry le dedicaba al pergamino que tenía en manos y preguntó lo obvio. ¿Pasa algo, Harry? Oh, creo que papá está siendo astuto, sabré más después de hablar con el rompemaldiciones Weasley. Pudo ver que Hermione ya comenzaba a preocuparse de que algo andaba, así que decidió decírselo ahora. Cada Halloween, mientras la comunidad mágica celebra, mi padre y yo tenemos un pequeño ritual familiar. La razón por la que detesto que me llamen el niño que sobrevivió es pues ese estúpido título solo cuenta la mitad de la historia. La gente tiende a olvidar qué más pasó esa noche. Mi madre y mi padre fueron asesinados. Instintivamente, Hermione tomó la mano de su mejor amiga para ofrecerle consuelo a Harry mientras se preguntaba qué era ese ritual.
Pronto lo descubrió. Mi padre me lleva al cementerio donde están enterrados mi madre y mi padre y pasamos allí unas horas. Me siento y les cuento todo lo que me ha pasado desde la última vez que hablamos. Mi padre me ha preguntado si quiero invitarte este año. Hermione estaba abrumada por este cambio, pero necesitaba estar segura de que Harry la quería allí. No podía pensar en nada más personal que esto. ¿Qué opinas, Harry? Dije se había convertido en un ritual familiar. ¿Quieres que haya alguien más allí? Hermione, me encantaría que estuvieras ahí a mi lado. Quiero presentarles a mi mamá y a mi papá a mi mejor amiga. Solo creo que mi padre está siendo disimulado al respecto. Esto debe ser algo de duendes. No lo entiendo, Harry, así que tendrás que explicármelo. Harry le apretó la mano y le contó parte de la verdad. Para salir del castillo durante el día, necesitas un permiso de tus padres. Creo que mi padre se pondrá en contacto con tu padre en cuanto yo diga que sí. También tengo la ligera sospecha de que el tema de las armas se colará en cualquier conversación que tengan. Oh Harry, eso es brillante. Le escribí a mi padre para expresarle tu opinión de que esto no debería convertirse en una pelea. Parece que él está de acuerdo contigo. Solo espero que no asuste a tus padres. Hermione volvió a estar confundida, aunque ya se estaba acostumbrando a eso por haber estado con Harry. Me perdiste de nuevo, Harry. ¿Les has dicho a tus padres que tu mejor amigo tiene un psicópata poderoso que está intentando matarlo? Si son tan listos como tú, agarrarán a su hija y se irán a las colinas. Y lo más lejos posible del peligro sería definitivamente la decisión más inteligente. Ciertamente no los culparía si lo hicieran. Bueno, yo lo haría, maldita sea, dijo esto lo suficientemente alto como para llamar la atención, lo que provocó que Padma interviniera. Comenzó a hablar con Terry sobre sus de herbología y pronto arrastró a otros dos estudiantes de primer año a la discusión. Hermione bajó la voz para que cualquiera que no fuera Harry tuviera problemas para oír lo que estaba diciendo. Mis padres saben que estaba en la enfermería cuando ese troll me visitó, también saben quién me salvó. He descrito con gran detalle cómo tú y Padma defendieron a su hija cuando esas chicas se unieron contra mí. Ambos sabemos que Nevilleta habría estado a nuestro lado si lo hubiera sabido. Mi madre está encantada de que ahora tenga amigos que harían eso por mí. Mi padre también está muy contento de que esté a ejercicio y tomando lecciones adicionales sobre cómo defenderme. Hermione bajó la cabeza mientras decía lo siguiente. No era la primera vez que me enfrentaba a un grupo de matones, era la primera vez que tenía amigos que se apresuraban a ayudarme. Mis padres sabían que mi principal esperanza en Hogwarts era hacer algunos amigos, y lo he logrado. Nunca he sido más feliz y seguro que no me sacarán del castillo. Tu padre les hable de armas. Harry tenía la esperanza de que Hermione fuera capaz de juzgar decentemente las reacciones de sus padres, pero lo que realmente le preocupaba era cuánto revelaría su padre. Planes para después de su visita al cementerio Halloween, uno de los cuales Hermione ciertamente no podría acompañarlos. ¿Qué estaba tramando su padre? Su viaje a herbología permitió que el resto de los alumnos de primer año escucharan la noticia de que podían continuar con las lecciones de defensa con el profesor Weasley. Malfoy declinó la oferta de inmediato, pero con educación, y rápidamente lo siguieron Crabbe, Goyle y Parkinson. Ron no necesitaba retirarse, nunca lo habían incluido en primer lugar. Ron había regresado al castillo con su nueva varita escondida en el bolsillo de su nueva túnica. Su madre y su padre habían acosado y hostigado a su hijo menor cada vez que podían mientras él había estado en casa. Con Ginny sin hablarle por qué trató de atacar a su héroe, había sido un momento bastante deprimente para el más joven de los Weasley en la madriguera. El hecho de que su madre también le prohibiera repetir las porciones, y le prohibiera todos sus aperitivos, dejó al joven Gryffindor desesperado por volver a Hogwarts. Sin embargo, el desayuno fue suficiente para decirle que su problema todavía existía, es decir, no repetir. Su padre se había enfadado tanto que, por primera vez en la corta vida de Ron, se había vuelto loco con él. El temperamento de su padre parecía estar impulsado no solo por el de que su hijo había lanzado esas maldiciones, sino también por el hecho de que Ron no se había disculpado después. Su padre había impuesto la ley. Si se disculpaba el sábado o llevaría de vuelta a la madriguera el domingo. Tendría que elegir el momento con cuidado. Había distintas definiciones de público y Ron tenía la intención de hacerlo con la menor cantidad de gente posible. Después de hablar con su tutor de defensa, Harry estaba listo para patearse a sí mismo. Solo su necesidad de ocultar el paquete que acababan de entregarle lo detuvo. Por supuesto, padre tendría que contactar a los Granger para conocer los planes inmediatos de Harry, el resto se había producido a partir de ahí.
Weasley, el rompedor de maldiciones, ya se ha puesto en contacto con los padres de Hermione, y Harry estaba encantado de que hubieran aceptado su idea. Bill los contactaría nuevamente el jueves y ahora organizaría una reunión entre los Granger y su padre para discutir la participación de Hermione en sus planes para Halloween. A todo lo que Harry tenía que hacer era mantener un secreto para Hermione durante unos días, algo más fácil de decir que de hacer. Hermione había notado un cambio en su mejor amiga en los últimos días, puede que fuera sutil, pero estaba ahí. Sin embargo, no había nada sutil en esta noche, ya que durante la lección de astronomía, Harry había sido como un niño pequeño en Nochebuena. La profesora Sinistra apenas los había despedido cuando Hermione arrastró a Harry hasta un lugar tranquilo de la torre de astronomía para exigirle algunas respuestas. Está bien, Cuervo, cuéntalo. Quiero saber qué está pasando. La amplia sonrisa de Harry ante esto puede haber sido confusa, pero su siguiente acción la dejó atónita. Se inclinó y la besó. Fue solo en la mejilla, pero fue de Harry, fue su primer y estaban bajo la luz de la luna. Fue solo cuando él habló que ella se recompuso y se dio cuenta de lo que había estado sucediendo. ¡Feliz cumpleaños, Hermione! Al darse cuenta de que ya era pasada la medianoche, Hermione se dio cuenta de que acababa de cumplir 12 años. ¿Cómo lo supiste? Es mi deber como mejor amigo saber cuándo es tu cumpleaños, apuesto a que sabes el mío. Harry, todo el castillo sabe cuándo es el tuyo, me sorprende que no sea un día festivo. Hermione no pudo decir nada más cuando Harry le mostró el regalo que Bill le había dejado en las manos. Era una exquisita caja de madera lacada y con incrustaciones que medía 20 centímetros por 5 centímetros, aunque no tenía ni 2 centímetros de grosor. Abrió lo que supuso que era un joyero, pero cerró la tapa de golpe después de echarle a vistazo. Harry, oh, mierda, Harry, esto es demasiado, demasiado. Es solo mi cumpleaños. Esto es cumpleaños, Navidad, Pascua y cualquier otra cosa que puedas imaginar para la próxima década. La sonrisa de Harry no se alteró mientras abría la caja y sacaba lo que había dentro. Lo que tenemos aquí es una diferencia cultural, Hermione. Los duendes no celebran la Navidad, Pascua ni ninguna otra festividad mágica, así que nada es más importante para nosotros que el cumpleaños de alguien. Esta noticia hizo que Hermione se tambaleara. ¿No celebras la Navidad, Harry? Padma y Neville se habían quedado atrás para darles un momento a sus amigos, ya que habían estado al tanto del plan de Harry. Ambos tenían regalos para Hermione que le daría mañana. Padma sabía lo emocionado que estaba Harry por esto y no quería que su amiga se desviara del tema y lo decepcionara. Hermione, la familia Patil tampoco celebra la Navidad. Como dijo Harry, es una cuestión cultural. Ahora deja de ir por las ramas y enséñame qué te regaló Harry, ni siquiera nos dio una pista. Mientras esto sucedía, Harry había aprovechado el tiempo para colocarle la pulsera a Hermione en la muñeca. Su primera mirada en la caja le había dicho a la bruja del cumpleaños el regalo de Harry era hermoso, verla en su muñeca cambió esa opinión. La palabra hermosa simplemente no le hacía justicia a esta obra de arte. El brazalete estaba hecho de oro, pero tenía un diseño que nunca había visto antes. Había 5 discos de oro con pequeños zafiros alrededor de sus bordes. Estos discos estaban envueltos en un diseño de filigrana que haría llorar de envidia a todos los demás orfebres, antes de dedicarse a la tala de árboles. Comparado con esto, bien podrían haber estado practicando su oficio usando hachas. 2 de los discos tenían grabados que Hermione no reconoció, pero los otros 3 hicieron que su corazón diera volteretas en el pecho. El de la izquierda proclamaba a Harry bien que el de la derecha tenía grabado su propio nombre. El que estaba en el medio de estos 2 era el que tenía lágrimas de alegría corriendo lentamente por sus mejillas, anunciando a cualquiera que mirara su muñeca que serían mejores amigas para siempre. Las manos de Padma se llevaron a la cara en el instante en que vio el regalo de Harry. Oh, la nalga izquierda peluda de Merlín. Hermione, esas joyas son de duendes. Hermione pensó que sería obvio, ya que era un regalo de Harry. No entendía el énfasis que Padma ponía en sus fabricantes. Neville estaba feliz de poder darles algunas respuestas a sus amigos por una vez. Hermione, los duendes son herreros de renombre mundial. No solo hacen espadas fantásticas, Squee no tienen igual cuando se trata de hacer joyas. Lo que las hace aún más codiciadas es que casi nunca dejan que caigan en manos de magos o brujas. La familia Longbottom es objeto que ha pasado de generación en generación durante cientos de años. Padma asintió como una loca, incapaz de apartar la vista del brazalete que su amiga llevaba en la muñeca. Hermione, mañana provocarás un alboroto cuando entres en el gran sacones opuesto. Por favor, asegúrate de que esa perra de Chambers lo vea bien.
Esto es demasiado fino para usarlo todos los días, Harry interrumpió a la bruja del cumpleaños. Hermione, quiero que me prometas que nunca te lo quitarás. Contiene runas protectoras talladas en 2 de los discos. Con solo este contacto con tu piel, el brazalete genera suficiente poder protector como para haber desviado fácilmente las 2 maldiciones que te lanzaron la semana pasada. Oh, mierda, 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 joyas de duendes encantados. Hermione, cuando alguien te pregunte, di que fue un regalo de Harry y hazte la tonta con todo lo demás. Créeme, Pulsera merece su propio titular de primera plana en El Profeta. Neville estuvo de acuerdo con Padma. Las joyas de duende son extremadamente raras, aunque tu pulsera podría ser la única pieza de joyería de duendes encantada que no perda un duende. Ahora todas las miradas estaban puestas en Harry, escogió el brazo de Hermione en el que había colocado el brazalete y se llevó el dorso de la mano de ella a los labios. Dice ahí que seremos mejores amigos para siempre, eso para mí no tiene precio. Feliz cumpleaños, Hermione. Harry besó el dorso de la mano de Hermione y la bruja del cumpleaños prácticamente se desmayó. Ahora, lamento arruinar este momento, pero si no nos apresuramos, podríamos pasar tu cumpleaños en detención. Todos los demás se han ido. La profesora siniestra emergió de la oscuridad, reacia a romper la cosa más linda que había visto en su vida. Apenas podía esperar para contárselo a Minerva por la mañana. Sin embargo, Aurora estaba de acuerdo con la señorita Patil y no mencionaría que el brazalete de la señorita Granger estaba encantado. No todos se han ido, señor Crow. Feliz cumpleaños, señorita Granger. Ahora los escoltaré a los 4 a sus casas, solo para asegurarme de que nadie sea castigado en un día tan especial. Harry le tendió el brazo a Hermione y los 4 siguieron al profesor de astronomía. Sin embargo, Hermione se tomó un momento para besar a Harry en la mejilla. Gracias Harry, absolutamente hermoso y me encanta. Ambos pueden haberse sonrojado mientras caminaban por el pasillo, pero sus amplias sonrisas prácticamente podrían iluminar su camino regreso a la torre de Ravenclaw. Padma le dio a Hermione su regalo antes de que fueran a buscar a Harry para el desayuno. Fue divertido ver cómo la cara de su amiga cambiaba de color mientras leía el título de 12 formas infalibles de cortejar a tu mago. Cuando Hermione empezó a mostrar tintes púrpura en su combinación de colores, Padma perdió la batalla contra la risa y le entregó verdadero regalo de su amiga. Seguía siendo un libro, aunque Hermione parecía apreciar una veintena de hechizos ofensivos para igualar el marcador mucho mejor que su prime oferta. Padma estaba detrás de sus amigas mientras entraban al gran salón y se alegró de ver que su predicción se estaba haciendo realidad. La mano de Hermione estaba, como siempre, brazo de Harry. Este parecía ser el ángulo perfecto para que los zafiros de su pulsera captaran la luz y brillaran. Padma pensaba que las jóvenes brujas poseían habilidades para detectar objetos brillantes y relucientes que rivalizarían con cualquier escarabajo. Cuando esas cosas brillantes y relucientes eran usadas por otra joven bruja, la pobre escarabajo bien podía quedarse en su madriguera porque ya no era una competencia. Había estudiantes en el gran salón que podían leer las instrucciones de los pizarrones de las aulas, pero podían decirte lo que decía el brazalete de Hermione Granger. Cuando Neville se acercó a la mesa de Ravenclaw con un regalo para Hermione, él no dejó caer que era su cumpleaños. Ella estaba encantada con su nuevo libro sobre las casas nobles y sus costumbres. Neville, con la cara roja, finalmente fue persuadido de sentarse junto al trío, pero no antes de que Hermione lo abrazara y besara a su amiga en la mejilla, señal de agradecimiento. Como de costumbre, Roger había observado la interacción entre los amigos. Tampoco pudo evitar notar que todas las brujas en la mesa miraban fijamente el regalo de cumpleaños a Hermione. Diablos, Crow, estás haciendo que el resto de los chicos quedemos mal aquí. ¿Cómo se supone que podamos igualarlo? A Harry le gustó mucho la naturaleza bromista de Roger y respondió en el mismo tono. Bueno, Davies, no veo que hay de malo en que todos sepan que tengo un gran mejor amigo. Toda la mesa escuchó el humor en su voz, también entendieron que había acero detrás de ese humor. Chambers, que acababa de regresar, estaba sentada en el otro extremo de la mesa, cabizbaja y sin mirar ni hablar con nadie. Sus padres se habían puesto furiosos cuando se enteró de lo sucedido. Su padre estaba totalmente a favor de ponerse en contacto con los padres de las otras chicas implicadas para organizar una acción colectiva contra ese advenedizo había hecho daño a sus hijas. El profeta había cambiado la opinión de todos, o más bien, su informe sobre lo que les había sucedido a los Malfoy. Los sangre pura estaban aprendiendo una variación de la regla de oro. Los que tienen su oro hacen las reglas.
Pocos, si es que había alguno, se sentían lo suficientemente seguros en sus propios barrios como para confiar en que sus fortunas se guardaran en casa. Además, existía el problema añadido de las brujas y los magos que tenían acceso a su casa. Gringotts protegía las fortunas no solo de los ladrones, sino también de aquellos miembros de la familia que pensar que una parte de dicha fortuna debería ser suya. Era fácil para el titular de la cuenta de Gringotts definir exactamente quién podía hacer qué con su bóveda. Decirle a su hermano, madre, suegros codiciosos o primos desagradables que no eran bienvenidos en su casa tenía ramificaciones mucho más significativas. Todas las burlas por el comportamiento respe de Draco pronto cesaron cuando un sangre pura tras otro recibió el mismo mensaje desde casa. No se enemistaran con Harry Crow. Minerva se sentó en la mesa del personal y observó a sus pupilos. Por lo general, sus ojos se centraban principalmente en sus cachorros de león, pero cada vez se sentía más atraído el trío de Ravenclaw. La aceptación del señor Longbottom en este grupo también fue muy agradable. Augusta tendía a envolver al joven Neville en algodón. Hacer buenos amigos exactamente lo que el joven necesitaba. La subdirectora no pudo evitar pensar que el joven Harry se rodeaba de buenas personas. Aprobaba de todo corazón a sus amigos más cercanos y el maestro Pipsley la había impresionado muchísimo. William Weasley era, en su opinión imparcial, uno de los mejores magos jóvenes que habían pasado por Hogwarts en mucho tiempo. Su correspondencia con Barchoque también era reconfortante. Todos sus objetivos se centraban en lo que era mejor para su hijo, y estaba más que dispuesto a respaldarlo con oro cuando fuera necesario. Había escuchado con gran interés la historia de lo que había sucedido después de su clase de astronomía la noche anterior y estaba descubriendo que su sobre Harry coincidía con la de Pomona. Puede que fuera el hijo de James Potter, pero no tenía ninguno de los defectos que tenía su padre biológico a la misma edad. Ahora, si se pudiera sacar la cabeza de su trasero y ver que el chico se parecía mucho más a Lily que a James, podrían evitar una confrontación que no podría terminar bien. Cuando el profesor Weasley les pidió a ambos que esperaran, Hermione comenzó a repasar mentalmente toda la lección para descubrir qué había hecho mal. Bill siguió el juego de temores al principio. Señorita Granger, puede agradecerle a su mejor amiga por su situación actual. Su amplia sonrisa haría que la mitad de las brujas del castillo cayeran a sus pies. Hermione está contenta de que eso significara que no estaba en problemas con un profesor. Su mamá y su papá querían que le deseara un feliz cumpleaños, y que le diera esto. Hermione se sintió tan conmovida por esto que no se dio cuenta de que Harry se movía detrás del escritorio del profesor. ¿Cómo fue Harry responsable de que vieras a mis padres? Fue Harry quien le respondió. Bueno, en realidad fue mi padre. Cuando descubrió lo que quería regalarte para tu cumpleaños, se dio cuenta de que primero necesitaba el permiso tus padres. Hermione estaba empezando a preguntarse si esto era una cosa de duendes otra vez, si darle a alguien un brazalete significaba algo más en su cultura. Eso fue hasta que vio lo que Harry tenía en sus manos. Feliz cumpleaños, Hermione. Aún no le puse nombre, así que pensé que eso lo dejaría en tus manos. Harry colocó suavemente un gatito negro y esponjoso en sus manos. Hermione se enamoró de su nueva mascota al instante. Oh, Harry, es simplemente hermoso. Con ese sentido humor tuyo de duende, el pobrecito probablemente tendría que llevar un nombre como Bola de Nieve. Harry no pudo evitar sonreír ante la reacción de su mejor amigo ante su regalo. En realidad, estaba pensando más en términos de la luz de la luna. Sin esa luz, sería prácticamente invisible. Hermione tenía un recuerdo diferente que asociaba con la sugerencia de Harry. Le recordaba a la joven bruja que su primer beso había sido bajo la luz de la luna el día de su cumpleaños. También tuvo que admitir que su sugerencia era mucho mejor que la de Blackie, que fue lo primero que le vino a la cabeza. Está bien, entonces será bajo la luz de la Harry, me estás malcriando. Hermione, solo cumples 12 años una vez en tu vida. ¿Por qué no debería celebrarse eso? Harry recogió su regalo de casa y le ofreció el brazo. Había oído algo afuera que le hizo querer irse. Si ese idiota intentaba arruinar el cumpleaños de Hermione, se armaría un infiel. Hermione tenía a Monlight en un brazo, mientras que el otro estaba unido a Harry. Había estado preocupada por pasar su primer cumpleaños lejos de casa, pero este año tenía a con quienes compartirlo. Hermione pensó que este ya era su mejor cumpleaños. Ron regresaba de su clase de defensa cuando vio a la jovencita Patil parada afuera de un aula con Neville. No pensó que pudiera haber una mejor oportunidad para una disculpa pública que esta. Señorita Patil, me gustaría disculparme por haberle lanzado esa maldición. Fue puramente accidental, ya que usted nunca fue mi objetivo previsto.
La mirada de Padma se endureció mientras miraba fijamente a Ron. La bruja de Ravenclaw recordaba bien el sabor de las babosas y lo que la había llevado a sufrir la maldición en enfermería. Padma no tenía intención de darle a este Weasley una salida fácil. ¿Qué pasa con Hermione, la chica a la que querías que la maldición afectara? El temperamento de Ron estalló por un momento, pero logró controlarlo. ¿Por qué esta chica no podía simplemente decir que aceptaba y terminar con esto de una vez? Yo también tengo la intención de disculparme con la señorita Granger. Ella asintió ante eso. Si Hermione acepta tus disculpas, yo también lo haré. Neville no pudo evitar pinchar al idiota. Hoy es tu día de suerte, Ron. Hermione saldrá por esa puerta en cualquier momento. Antes de que Ron tuviera tiempo de salir corriendo, se encontró de repente frente a Crow y Granger. Como la retirada ya no era una opción, se vio obligado a comportarse como un Gryffindor. Señorita Granger, me gustaría disculparme por haberle lanzado una maldición. Hermione no creía que este día pudiera traer más sorpresas, pero se había equivocado. El leve asentimiento de Padma le dio la información que estaba buscando. En realidad no ha sido golpeada con la maldición, pero al menos el idiota se había disculpado con Padma, aunque todavía faltaba una cosa. ¿Qué pasa con Harry? No se merece una disculpa tan para Ron, esto fue un paso demasiado lejos. ¿Para qué? Fui yo quien terminó en la enfermería, el gruñido detuvo el discurso de Ron. Un furioso Bill estaba de pie detrás de Crow y Granger, mirándolo fijamente. Ron no necesitó más indicaciones. Señor Crow, me gustaría disculparme por intentar maldecirlo. A Harry le gustaban sinceramente 3 de los hermanos Weasley y era el cumpleaños de Hermione. Disculpa aceptada. Las 2 chicas siguieron rápidamente el ejemplo de Harry mientras Bill le entregaba a Neville la canasta para gatos y los útiles que Harry había olvidado en su prisa por salir de la. Mientras los 4 amigos avanzaban por el pasillo, Bill arrastró a su hermano menor hasta el salón de clases agarrándolo por su nueva túnica. Quiero hablar contigo, Ronnie. Capítulo 12. Había 6 Ravenclaws de primer año cuyas emociones estaban a flor de piel. El almuerzo quedó olvidado mientras describían su primera lección de pociones con gran detalle, mostraban su nuevo libro a cualquiera que estuviera remotamente interesado. Como se trataba de la mesa de Ravenclaw, cualquiera que estuviera remotamente interesado sin toda la casa, y todos querían saber dónde podían conseguir un libro de pociones como ese. Sin embargo, no toda la casa, 3 de primer año, y un intruso de Gryffindor, estaban estudiando tranquilamente libros de un tipo diferente. Un par de voces lo sacaron de su estudio intensivo. ¿El Quidditch a través de los tiempos? ¿El noble deporte de los brujos? ¿Voló como un loco? ¿Nos engañan nuestros ojos, George, o estos 4 están estudiando para su lección de vuelo de hoy? Oh, creo que es peor que eso, Fred, la Orden de las Aves parece tener miedo de volar. Quizás deberíamos haber llamado a este pingüino. ¿Qué te parece, Robin? Robin se apresuró a devolverles las suposiciones a estos 2 bromistas. La única vez que mi abuela me dejaba fuera de su vista era cuando estaba en los invernaderos, ni siquiera permitía que entrara una escoba en la mansión. Hermione se apresuró a apoyar a su amiga contra el dinámico dúo pelirrojo, citando sus propias circunstancias. No sabía que la magia era real hasta que recibí mi carta. ¿Cómo se suponía que iba a practicar volar en una escoba? Harry los siguió de cerca y defendió el derecho del grupo a estar nerviosos. Los duendes viven bajo tierra, no hay mucho espacio para volar allí a menos que seas un murciélago. Nosotros solemos usar escobas para barrer. Padma tiene una visión completamente diferente del asunto. Me crié con alfombras voladoras, imagino que las escobas te harán daño en el trasero. Si tuviera que elegir, elegiría un trozo de alfombra persa debajo de mí cualquier día. Ahora todas las miradas estaban puestas en Padma. ¿Qué? Solo en Europa se prohíben las alfombras voladoras, y el enigma de por qué es así es fácil de resolver. Fue solo porque fabricantes de escobas presionaron para que así fuera, no querían la competencia. Antes de mudarnos a Gran Bretaña, teníamos una alfombra muy querida con la que viajábamos todo el país. Solíamos hacer picnics familiares mientras viajábamos. Prueba a hacer eso con una escoba. Esta idea le gustó a Hermione. Creo que me gustaría mucho más que una escoba, incluso podrías ponerle cinturones de seguridad. Neville no sabía exactamente qué era un cinturón de seguridad, pero entendía el concepto general. Me gusta el sonido de estar abrochado. No es tanto el vuelo lo que me molesta, más bien la caída desde una gran altura. Espera a que veas tu primer partido de Quidditch. Sí, Fred y yo somos los bateadores de Gryffindor.
Los dos gemelos estaban muy orgullosos de este logro, pero la señorita Granger no estaba demasiado impresionada. Harry y Hermione habían estado compartiendo Quidditch a través de los tiempos, así que al menos ella sabía lo que era un golpeador. Entonces, ustedes dos golpearon estas cosas Bludger contra otros jugadores para tratar de derribarlos de sus escobas. Y este es el deporte más popular, Harry la interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Diferencias culturales, Hermione, esperemos al menos hasta que hayamos visto un partido antes de decir algo más. Tienes razón, Harry. Las razones por las que la gente juega al golf también se me escapan. Las miradas en blanco animaron a Hermione a explicar. Usan palos para golpear una pequeña bola blanca que cae en un pequeño agujero en el césped que puede estar a un par de cientos de metros de distancia. Esperaron más antes de que Josh preguntara lo obvio. ¿Qué pasa después de que meten la pelota en el hoyo? Oh, lo escogen y pasan al siguiente hoyo. La risa desenfrenada de los gemelos atrajo la atención de todos. Oh, Fred, son buenos. Sí, oh hermano mío, los magos menores habrían sido absorbidos por su estratagema, cualquiera que fuera, pero no los gemelos Weasley. Tu interpretación fue perfecta, Hermione, una hermosa mezcla de inocencia enojada. Sí, fue tu última parte la que te decepcionó. Necesitas inventar algo un poco más creíble que ese juego tonto si realmente quieres enganchar a la gente. Aparte de eso, tu broma excelente. Solo vinimos hasta aquí para decirte gracias por perdonar a Ron y tú intentas atraparnos. Sois brillantes. Los gemelos se alejaron riendo mientras el resto de la casa estudiaba a estas personas que fueron lo suficientemente valientes para enfrentarse a los gemelos Weasley. Harry le dio algunos consejos. Diferencias culturales, Hermione, y cállate, Roger. Barchoque se puso de pie para dar la bienvenida a los Granger a su oficina. Soy Barchoque, gerente de cuentas senior de Gringotts y el padre de Harry. Me gustaría agradecerles por haber venido hoy, especialmente porque sé que están muy ocupados. No fue ningún problema. De hecho, disfruté mucho del método de transporte que utilizó el joven señor Weasley para traernos hasta aquí. Creo que lo llamó traslador. Ahora está usando algo similar para llegar hasta Escocia y darles a los niños lecciones de defensa adicionales. Dan sonrió y le ofreció la mano. Hola, soy Dan Granger y esta es mi media naranja, Emma. Por favor, disculpen a mi esposa, se emociona mucho con toda esta magia. Esta mañana recibimos una carta de Hermione diciéndonos que los niños volaron en escobas ayer. Creo que eso es suficiente para emocionar a cualquier padre. Barchoque estrechó la mano que le ofrecía y luego hizo lo mismo con Emma. Apenas habían estado en su oficina un minuto y ya demostraban más cortesía que los magos con los que había tratado durante años. Dan tenía una pregunta que quería que le respondieran antes de seguir adelante. ¿Puedo preguntar si esta reunión es con un alto funcionario bancario o con el padre de la mejor de Hermione? Ya le caían bien esas personas y las invitó a sentarse antes de responder. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy dentro de Gringotts, algo de lo que estoy orgulloso. Nada me da más orgullo y placer que ser conocido como el padre de Harry, que es con quien estás hablando hoy. Emma estaba encantada con esta noticia. Quiero agradecerle a su hijo por hacer que la estancia de Hermione en Hogwarts fuera una experiencia tan feliz, especialmente por su comportamiento con esos matones. Eso ya había sucedido antes en su escuela primaria y nos tocó a Dan y a mí ir allí después del incidente. Señora, creo que soy yo quien debe agradecer a su hija. Vi a mi hijo crecer en un mundo que no era el suyo y me preocupaba cómo se adaptaría Harry a Hogwarts. Ha tenido una infancia muy solitaria, volcándose en sus estudios para compensar la falta de amigos cercanos. Harry y su hija se conocieron en el expreso y eran como dos almas gemelas, desde entonces han sido inseparables. He tenido el placer de almorzar en su compañía. En mi humilde opinión, sacan lo mejor el uno del otro. Al oír esto, Emma sonrió radiante, pero Dan tenía puesto su sombrero práctico. Esta era una oportunidad enviada por los duendes para obtener algunas respuestas. Barchoque, es que no te importe que te pregunte, pero algunas de las cosas en las cartas de Hermione nos resultan confusas. La identidad dual de Crow/Potter es bastante difícil de entender, sin mencionar el asunto duende/mago, pero no sabemos por dónde empezar con todo el asunto del campeón de Hogwarts. Me resulta difícil creer que la escuela permita que un estu de primer año ande por ahí con una espada, aunque estaré eternamente agradecido de que lo hagan. Barchoque ofreció té y dijo que esto podría llevar algún tiempo. Poco a poco se estaba dando cuenta de que esta pareja ahora desempeñaría un papel en la vida de Harry. Con Harry y hija prácticamente unidos por la cadera, simplemente no había otra alternativa.
Les contó toda la historia en orden cronológico, comenzando con un señor oscuro que escuchó una profecía antes de intentar matar a un bebé. No importa cuántas veces contó la historia de que los parientes de Harry no querían al niño, nunca pudo ocultar por completo su enojo hecho. El duende estaba encantado de ver que esos padres amorosos compartían ese enojo. Completó la historia con un relato detallado del incidente del troll, incluyendo quién había liberado a la criatura en el castillo y por qué. Los Granger habían oído la mayoría de los detalles de boca de Hermione, pero el hecho de oír cómo encajaba todo fue lo que los dejó un poco atónitos. Dan fue el primero en recuperarse y demostró que realmente comprendía el problema. ¿Puedo asumir que sabes por qué este tipo no se queda muerto? Sí, lo siento, pero el método que utilizó debe permanecer en secreto por ahora. Sin embargo, tienes mi palabra de que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que esta criatura pronto quede muerta de forma permanente. Esa conversación sobre la muerte le provocó un escalofrío a Emma, por lo que insistió con lo que quería preguntar desde el momento en que entró en la oficina de Barchoque. Porf, no me tomes por adelantado, tú ya conociste a Hermione mientras que nosotros solo hemos leído sobre Harry. ¿Tienes una foto que podamos ver? Si le pides a cualquier padre orgulloso que muestre una fotografía de su hijo, siempre obtendrás un sí. Barchoque se movió detrás de su escritorio y sacó una fotografía enmarcada cajón oculto. Esta fue tomada la mañana en que se fue a Hogwarts. A Emma le presentaron a Harry en su disfraz de señor Darky y un "oh Dios" escapó de sus labios antes de que tuviera tiempo de usar su cerebro. Emma no tuvo dificultad en pensar en Harry y Hermione como almas gemelas. La descripción de Barchoque sobre su hijo, que no tenía amigos cercanos y se había volcado en sus estudios, les resultó terriblemente familiar a ambos Granger. Hermione había proporcionado algunos detalles de su viaje a Escocia, y con lo que había escuchado hoy aquí, Emma podía llenar los espacios en blanco. Dos niños solitarios que se acercaban el uno al otro mientras compartían un compartimiento durante horas, llegando a Hogwarts como el primer amigo del otro. Hermione había dicho que no sabía qué la hizo preguntarle a Harry si quería compartir ese compartimiento, una mirada a la imagen fue suficiente para que Sumad supiera la respuesta. Su pequeña estaba enamorada. Le pasó la fotografía a su marido. Tu hijo es un joven muy guapo, quiero decir un mago, o un duende. Lo siento, tal vez puedas entender por qué esto es tan confuso para nos. Barchoque se rió. Señora, yo estaba feliz con lo guapo. Hermione mencionó faltar a la escuela por un día para acompañar a Harry a un evento familiar, dijo que necesitábamos firmar un formulario de permiso. Barchoque abrió una carpeta y le entregó el formulario correcto a Emma. Dan, sin embargo, había visto muchos más papeles con su nombre. ¿Puedo preguntar qué más tienes en carpeta? Barchoque le entregó la carpeta completa a Dan antes de comenzar a explicarle exactamente por qué la necesitaba. Mi hijo tiene muchas personas que parecen decididas a formar de su vida. Su hija ya ha sufrido por esto y solo puedo disculparme sinceramente. ¿Puedo asumir que es por eso que a Hermione le regalaron esta pulsera de la que tanto habla? Pensamos que Harry le iba a regalar un gatito para su cumpleaños, no las dos cosas. Seré honesto contigo, Barchoque, aunque me gusta mucho el aspecto de la protección, el padre que hay en mí no está seguro de cómo manejar que mi hija de 12 años reciba joya. Incluso ella misma clasificó como ridículamente caras, especialmente de un muchacho joven que nunca hemos conocido. El gatito Kneaz le estaba destinado a ser el regalo de Hermione, pero ver a su mejor amigo atacado afectó profundamente a Harry. Quería protegerla y sabía que teníamos los Meg para hacerlo. Dan y Emma expresaron su acuerdo y gratitud mientras Barchoque explicaba la parte ridículamente cara. Hay un fenómeno que nosotros los goblins no entendemos ni podemos controlar. ¿Por qué los magos e incluso los muggles están dispuestos a pagar cantidades ridículas para poseer algo que nadie más tiene? Coge un trozo de lienzo, píntalo con un poco de pintura y puede que acabes con un bonito cuadro. Dependiendo de quién haya pintado, el cuadro puede cientos, miles o millones. Nuestros orfebres tienen fama de ser los mejores en lo que hacen. Como rara vez permitimos que nuestras joyas pasen de manos de los goblins, los magos están dispuestos a pagar cantidades ridículas por ellas. Creo que entiendo lo que estás diciendo, algo solo vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Exactamente, Emma. James y Lily Potter crearon un fondo fiduciario para que su hijo asistiera a Hogwarts. Comprar ese brazalete cuando era un duende apenas hizo mella en ese fondo. No habría habido suficiente oro en esa bóveda fiduciaria para que un mago comprara el mismo artículo. Dan, confundido, hizo una pregunta que parecía obvia. Con un mercado tan lucrativo, ¿por qué no se venden más joyas?
Eso nunca funcionaría, debido a la forma en que los goblins somos posesivos con los objetos que fabricamos. Se necesita un permiso especial del director antes de que un objeto pasara a alguien que no sea un goblin. Ese permiso firmado está contenido en la carpeta que tienes delante. Este permiso viene con algunas condiciones bastante restrictivas. La de ellas es que, si la persona que regaló el objeto alguna vez decide venderlo, el donante está obligado a recomprar el objeto, casi con toda seguridad a los precios mucho más altos, pagarían los que están fuera de Gringos. Dado que el donante debe tener estos fondos disponibles antes de que se le conceda el permiso, es quizás comprensible que esto sea una ocurrencia muy rara. Dan pensó que había detectado una inconsistencia. Pensé que habías dicho que Harry no podría permitirse ese brazalete a precios de mago. Barchoque le respondió sonriendo. Dije que su fondo fiduciario no era suficiente, que eso es apenas una gota en el océano de la riqueza de los Potter. Oh, Dios mío, espero que toda esta charla sobre dinero no haga que lo que queríamos pedir parezca ahora una mercenaria. Hermione escribió que Harry no celebró la Navidad, queríamos invitarlo a pasar la Navidad con nosotros este año. Emma estaba preocupada hasta que vio la amplia sonrisa que mostraba ahora el duende. Estoy segura de que a Harry le encantaría pasar tiempo con Hermione, y encaja perfectamente con lo que estaba pensando hacer a continuación. Una de las cosas que me gustan logradas este Halloween es la protección de su casa, de eso trata la mayor parte del pergamino de esa carpeta. Como sabe, su hija actualmente lleva un brazalete que le ofrece protección contra ataques. Estas protecciones cumplirán la misma función para su casa y sus ocupantes. Esto tenía a los dos Granger más que preocupados. Dan fue el primero en expresar su opinión. ¿De verdad crees que es necesario? ¿Estamos realmente en peligro? Nadie piensa que su casa será asaltada, inundada o envuelta en llamas. Eso no significa que el propietario no deba tomar precauciones sensatas para evitar que todo esto suceda. Es todo lo que estamos haciendo aquí, y el hecho de que usted invite a Harry para Navidad permite que la cuenta Potter pague por ello. Estamos más que dispuestos a pagar cualquier coste financiero que suponga proteger nuestro hogar. El duende lo interrumpió cortésmente. Lo siento, Dan, para que tú, como no eres un mago, puedas permitirte este plan de protección, probablemente tendrías que vender tu casa e invitar a Harry a quedarse. Ahora podemos proteger tu hogar como si fuera la morada de un duende, reduciendo drásticamente el costo y evitando cualquier interferencia ministerial el proceso. James y Lily Potter dieron sus vidas para proteger a su hijo, con gusto gastarían un poco de oro para garantizar su seguridad continua, y la de la familia de su mejor amiga se había dado cuenta de algo y no pudo evitar plantear el asunto. Parece que cambias a Harry de duende a mago según la situación, como si tuviera doble nacionalidad. Mi hijo había mencionado que Hermione era muy inteligente, ahora es fácil ver de dónde viene eso. Esperamos que Harry pueda beneficiarse de esta doble nacionalidad al menos que cumpla 17 años, entonces deberá elegir. La comunidad mágica está desesperada porque Harry los elija. Para el niño que vivió sería impensable que hiciera lo contrario. Tenemos la intención de explotar esta desesperación para ver que se corrijan algunos errores. Barchoque sabía que había llegado a una encrucijada. Aquí era donde debía decidir decirle a esta gente. La gente desesperada a veces puede cometer estupideces para conseguir lo que quiere. Mientras buscan formas de influir en la decisión de mi hijo, tarde o temprano su mirada se posará en su hija. Puede que se conozcan hace menos de un mes, pero ya tengo claro que la señorita Hermione Granger formará parte de la vida de mi hijo durante muchos años. Después de haber conocido a su hija, no puedo expresarle lo encantado que estoy por ello. Supongo que habrá obtenido más o menos la misma información de sus cartas a casa. Emma se mostró entusiasmada y añadió. Tuvimos que leer su primera carta a casa varias veces. La letra era la misma, pero la carta parecía haber sido escrita por otra chica. Nunca había visto tan feliz a Riesto y Harry aquello. Menciona a otros amigos. Padma y Neville. Tuve el placer de almorzar con todos ellos, los 4 se están volviendo amigos cercanos. Las brujas de Hogwarts ya han reconocido lo cercanos que son Harry y Hermione, de acoso a tu hija. Los sangre pura seguramente ya se habrán dado cuenta de esto, esa es la razón por la que quiero proteger tu hogar. Las miradas en blanco de los Granger los lleva a enterarse del estado de sangre de un duende. Entonces, ¿atacaron a Hermione porque pensaron que mi hija no era lo suficientemente buena para su hijo? Dan estaba comprensiblemente enojado por eso. Barchoque hizo todo lo posible por apaciguar la justificable ira del padre. Ni por mi hijo ni por mí, eso te lo puedo asegurar.
Hermione tiene el mismo estatus de sangre que la Madarry, y esos mismos sangre pura clasifican a los duendes como bestias. Bestias útiles, sin duda, pero aún así, meras criaturas. No encontrarás ningún apoyo para esta tontería de pureza de sangre dentro de Gringotts. Me parece un poco conveniente que nada de esto se haya mencionado antes de inscribir a Hermione en Hogwarts. Este comentario de Dan provocó una sonrisa irónica en respuesta de Barchoque, aunque en un goblin podría confundirse con una mueca. La última persona que escuché expresar sentimientos como esos fue Lily Evans, justo después de que se comprometiera con James Potter. Creo que la frase que se estaba difundiendo en ese momento era que Lily no era que una sangre sucia arrogante que intentaba mejorar. Me entristece pensar en cuánto se sacrificó y, sin embargo, tampoco cambió en realidad. Tenemos la intención de utilizar la desesperación del ministerio para implementar algunos cambios, otra razón por la que quiero que usted y su hija estén protegidas. Trató de transmitirles a los padres la gravedad de la situación. Por favor, no mencionen nada de esto a Hermione en sus cartas, la verán a ella y a Harry en Halloween, donde se le podrá dar una explicación más completa a ambos. Harry pronto comenzará a usar a la prensa en un intento de lograr nuestros objetivos. Dado que su hija nunca se separa de él, probablemente la arrastrará también a ser el centro de atención. Las barreras que deseamos erigir prohibirán la entrada a todos los magos y brujas, excepto a aquellos específicamente permitidos. Por el momento, esos serían Hermione, Harry y Weasley, el rompedor de maldiciones. Cualquier otra persona que intente entrar sin autorización será rechazada, y se activarán las alarmas que nos harán correr en su ayuda. Lo último que Barchoque quería hacer era asustar a esa gente, y eso era demasiado para que un par de muggles lo absorbieran en una mañana. No necesitamos una decisión al rehoy, y debo enfatizar que esto es puramente una medida de precaución. Las barreras y cosas así son una práctica común en los edificios mágicos, Gringotts está plagado de ellas. Espero ningún ataque a su casa, pero parecería sensato tomar algunas precauciones. Nosotros los goblins pasamos nuestras vidas protegiendo objetos valiosos, pero nada es más valioso para nosotros que nuestros hijos. Los dos Granger reflexionaron un momento antes de que Dan respondiera. Realmente no veo cómo podemos rechazar una oferta tan generosa, y no puedo esperar a ver a los Niñayowen. Sabíamos que iba a ser difícil estar separados de Hermione, pero habíamos subestimado mucho lo mucho que la extrañaríamos. Solo sus cartas prácticamente radiante felicidad nos convencieron de que habíamos tomado la decisión correcta. Emma estuvo de acuerdo con cada palabra que su marido acababa de decir, aunque tenía algunas preguntas propias que quería que le respondieran. Dijiste que crees que nuestros hijos serán parte de la vida del otro durante los próximos años. Dado que pasarán los próximos 7 años juntos en Hogwarts, creo que esta opinión es perfectamente comprensible. Gustaría saber qué sucederá cuando Harry cumpla 17 años. ¿Sus decisiones afectarán su amistad? Harry tendrá que tomar una decisión importante y, para ser sincero, no tengo ni idea de lo que elegirá. Todo lo que puedo hacer como padre es ofrecerle a mi hijo una buena visión de todos los aspectos para ayudarlo a tomar la decisión que sea mejor para él. Esa es una de las razones por las que me alegré de que lo invitaras a tu casa para las vacaciones. Que Harry sepa que hay un mundo más allá de Gringotts e incluso más allá de la magia. Barchoque respondió entonces a la principal preocupación de Emma con toda la sinceridad que pudo. Aunque sean jóvenes, no puedo imaginar a Harry tomando una decisión que le separe permanentemente de tu hija. Abandonar a su mejor amiga es algo que mi hijo nunca haría, eso no forma parte de su naturaleza. Atravesar la escuela con la espada de Sem en un intento de mantenerla a salvo es mucho más acorde con la naturaleza de Harry. Los padres de los Granger se alegraron de oír esto. Las cartas que Hermione había enviado a casa los habían sorprendido por lo mucho que se había encariñado con este chico en poco tiempo. Estaban encantados con la oportunidad de ver a su hija en Halloween, pero más aún por la oportunidad temprana de echarle un vistazo a su mejor amigo. Todo esto bien, solo desearía que pudiéramos hacer algo más. Parece que estamos cosechando todos los beneficios sin contribuir demasiado. Barchoque no pudo rechazar una oportunidad como esa. Es curioso que digas eso, Dan. Algo que dijo Hermione nos interesó mucho. Argid le entregó una carta a Hermione el domingo por la mañana que la hizo gritar de alegría. Dijo que sí. Luego prácticamente tuvo a Harry en una llave de cabeza mientras emoción la hacía saltar arriba y abajo junto a él. Chicos, estáis haciendo el ridículo otra vez. Oh Padma, él dijo que sí, esto es maravilloso. Ya tenemos esa parte, Hermione. Ahora necesitamos saber quién dijo que sí a qué y por qué es tan maravilloso.
Cuando Harry dijo que no celebraba la Navidad, le escribí a mamá y papá al respecto. Le preguntaron a su padre si Harry podía pasar la Navidad con nosotros y Barchoque dijo que ¿quieres pasar la Navidad conmigo, Harry? Fue solo entonces cuando Hermione se dio cuenta de que Harry se había puesto rígido como una tabla, y su mejor amigo lo empujó y salió disparado de su asiento. Hermione quedó momentáneamente devastada, pensando que había hecho algo malo, hasta que vio hacia dónde se dirigía. El profesor Weasley acababa de entrar con un duende alto y con cicatriz batalla ante el que Harry ahora estaba haciendo una profunda reverencia. Hermione pensó que este era más como un duende de Tolkien, tan diferente de Barchoque o el maestro Pi que era casi otra especie de duende. Maestro Sharpshard, me honras al venir aquí, esa no era mi intención, Crow. Estoy escuchando informes inquietantes de que te estás ablandando. Vine aquí hoy para ver con mis propios ojos qué ha pasado con todo el entrenamiento que te di. Cambia. Harry hizo una reverencia y salió corriendo por la puerta. Filius casi se atragantó con el desayuno cuando vio quién había entrado con Bill Weasley. Albus, Minerva, pase lo que pase no debemos intervenir. El maestro Sharpshard es el me practicante con la espada que he visto jamás, ningún estudiante correrá peligro y, sin duda, no sufrirá daño. Minerva se alarmó de inmediato. ¿Qué quieres decir, Filius? Piensen al Astormo y enseñando defensa. Los métodos del maestro Sharpshard son probablemente algo que Ojo Loco apoyaría de todo corazón y adoptaría rápidamente. Pueda quienes lo vean les parezcan severos, pero Harry estará acostumbrado a ellos. Disculpe, voy a decirles lo mismo a sus amigos, aunque temo que tal vez tenga que ponerle un la señorita Granger. Bill no tenía ni idea de lo que estaba pasando. El maestro Sharpshard le había informado que hoy acompañaría al rompedor de maldiciones a Hogwarts. Al ver a Flitwick dirigirse sus estudiantes, Bill decidió seguir su ejemplo. Profesor Weasley, ¿fue él quien le enseñó a Harry a pelear con una espada? Fue Filius quien respondió. Sí, señorita Granger, y debo pedirle que no intente interferir. Los métodos del maestro Sharpshard pueden parecer brutales para los no iniciados, pero realmente es el mejor espadachín del país, fue interrumpido por el grito de Hermione. Harry acababa de regresar corriendo al pasillo con su túnica de piel de dragón cuando el gran duende entró en acción y atacó con una de guerra enorme que parecía aparecer de la nada. Harry estaba como un borrón mientras esquivaba golpe tras golpe, siendo empujado hacia el pasillo de entrada. El hecho de que maestro Sharpshard le estuviera gritando en inglés le dio a Harry una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo allí. ¿Tenías a un mortífago bajo tu espada y lo dejaste libre? Luego te enfrentaste a 9 enemigos y no solo no mataste a ninguno de ellos, sino que los dejaste capaces de atacar nuevo. ¿He estado perdiendo el tiempo enseñándote a Crow? Harry ahora tenía su escudo en su brazo y lo usó para desviar el hacha que lo atacaba. Se escabulló hacia adentro para ponerse al alcance del cuchillo, solo para recibir una patada a pecho y volar a través de las puertas. Aterrizó en el vestíbulo de entrada y rodó, sabiendo que el maestro vendría tras él. Mientras rodaba, abandonó su escudo y envainó su cuchipuso de pie de un salto con los gritos de Hermione resonando en sus oídos, pero la espada de Gryffindor en sus manos. Se escucharon fuertes golpes en el vestíbulo de entrada mientras la espada de Gryffindor desviaba hábilmente los repetidos ataques del hacha de guerra lejos de Harry. Hermione temblaba, gritaba y vociferaba al mismo tiempo, y solo el profesor Weasley, que la sujetaba por los brazos, detuvo a la joven bruja que se precipitaba tontamente hacia adentro. Barry aparentemente se defendía ahora tranquilizó un poco a Hermione, aunque los que estaban a su alrededor observaban esta batalla mortal con asombro. Filius había cambiado la espada por una varita, pero podía admitir honestamente que Harry tenía más talento en bruto del que jamás había tenido. La túnica de piel de dragón le permitía que todos vieran los movimientos fluidos de su cuerpo mientras manejaba la espada de Gryffindor como una extensión perfecta de su cuerpo. El físico desarrollado del muchacho ahora se explicaba fácilmente, blandir una espada hora tras hora sin duda lo explicaría. Harry estaba ahora absorto en la pelea, el choque de su espada desviaba el hacha que le resultaba familiar por años de entrenamiento. Sin embargo, nunca había blandido una es como esta, lo que le dio a Harry una idea. Era un riesgo que podía costarle caro, aunque tampoco era como si alguna vez hubiera ganado un combate contra el maestro antes. Cuando se presentó la siguiente oportunidad, Harry no paró ni desvió la hoja del hacha, sino que dejó que la espada dirigida a Godric Gryffindor chocara con el mango del arma. Normalmente, esto le enviaría una fuerza sacudida a lo largo de los brazos, pero esta no era una espada común y corriente.
Atravesó el mango con limpieza. El siguiente ataque de Harry fue bloqueado por una espada corta que nuevamente pareció aparecer en la mano del maestro. Tenía debilidad por esa hacha, Crow, eso te va a coscar. En todo caso, la velocidad de la pelea aumentó, y Harry pasó a sujetar la espada con una mano y sacar el cuchillo con la otra. Pronto Harry estuvo cubierto de sudor mientras el Msarpsar sondeaba y atacaba implacablemente sus defensas. Podía escuchar a Hermione gritar por encima de todos los demás, lo que desencadenó algo en su mente. No hay re en una pelea. Mientras bloqueaba el siguiente ataque con su espada, Harry usó su cuchillo para lanzar una maldición que habían aprendido del libro que Padma le dio a Hermione para su cumple. La maldición cortante fue tan inesperada que rozó la mejilla del maestro Sharpshot cuando la esquivó demasiado tarde. La primera sangre normalmente era el final del duelo, pero el maestro Sharpshot simplemente no sabía qué haría a continuación. El gran duende dejó de atacar. ¿Me cortaste con un hechizo, cuervo? Harry jadeaba, pero aún así mantenía la guardia en alto. Me enseñaste a usar todo lo que estuviera disponible en una pelea, eso era lo que tenía. El estruendo de risas fue completamente inesperado. La espada corta desapareció tan rápido como llegó mientras el goblin ahora jovial golpeaba el hombro de Harry en una muestra afecto muy poco común. Parece que te he enseñado bien, aunque todavía le cobraré a tu padre por mi hacha que destruiste. Filius, me alegro de verte de nuevo. ¿Puedo pedirte que cruces espadas con Crow de vez en cuando? Odiaría ver que toda esa habilidad se oxidara por falta de uso. Este cambio de atacante rabioso a perdedor jovial desconcertó a todos. Sin embargo, Padma tenía algo que decir, o mejor dicho, gritar. Sí, Harry, lo lograste. Todos en el salón se habían desparramado para ver esta pelea. Uno de ellos increíblemente ganó y hubo fuertes ovaciones, y Hermione escapó del agarre de Bill. Golpeó a Harry casi tan fuerte como Sharpshot lo había hecho antes, aunque ambos brazos lo rodeaban con fuerza. Harry la sostenía mientras le susurraba al oído. Diferencias culturales, Hermione. Corrí el peligro de que me patearan el trasero, nada más. El gran duende, por supuesto, se dio cuenta de la joven bruja. ¿Puedo asumir que eres amiga de Crow? Harry le dio un apretón tranquilizador a Hermione mientras ella se giraba para mirar a uno de sus tutores más importantes. Estaba encantado de verla hacer una reverencia. Bien hecho, maestro Sharpshot. Soy Hermione Granger, la mejor amiga de Harry. Luego le tendió la mano al duende para que la estrechara, su brazalete brillaba en su muñeca. El gran duende se inclinó antes de aceptar la mano que le ofrecía. Bien hecho, señorita Granger. Su risa profunda resonó una vez más en el vestíbulo de entrada. Barchoque Medcue, eras una gran dama, ahora lo he visto por mí mismo. Hace unos momentos, estabas lista para atacarme con tus propias manos para proteger a tu amiga, pero ahora me saludo honor. Usa ese brazalete con orgullo, señorita Granger, tienes el corazón de un duende. Hermione se quedó pensando en ese último comentario, ya que el director eligió ese momento para hacer notar su presencia. Realmente no aprecio que mi escuela se vea interrumpida por estas travesuras. Y no me gusta que mi estudiante estrella sea atacado por trolls y fanáticos de sangre pura en tu escuela. Su padre tiene un acuerdo permanente por el cual esta vez está programado para lecciones de defensa adicionales, solo tienes que presenciar una variación de ese tema. Los estudiantes de Hogwarts no estaban acostumbrados a ver al gran Albus Dumbledore siendo abordado de esa manera. Sin embargo, el duende aterrador aún no había terminado. La defensa siempre debe ser variada, nunca se sabe de dónde o cuándo vendrá el próximo ataque. Seguramente es algo que enseñas a tus estudiantes, o asumes que esta varie vendrá de la miríada de personas con las que pareces pasar para enseñar la materia. El sarcasmo en el último comentario de Sharpshot realmente convirtió en un ariete lo que, por ser clases de defensa en Hogwarts, luego Hermione derribó lo que quedaba de las puertas de mala calidad. Eso es exactamente lo que el profesor Weasley nos ha estado enseñando en nuestras lecciones de defensa adicionales. Estar alerta ante lo inesperado. La voz de Sharpshot resonó en el vestíbulo de entrada. Bien, entonces te dejaré en las hábiles manos de Weasley, el rompemaldiciones. Crow, sabes que el director se pondrá insoportable ahora que la elegante espada que encargó me hizo sangrar. Hasta la próxima, estudiante. Harry hizo una profunda reverencia. Hasta la próxima, maestro Sharpshot. Cuando el duende se fue, Neville se acercó con el escudo de Harry. ¿De verdad lo venciste, Harry? Tomó el escudo y redujo su tamaño, colocando el disco en la vaina de su espada. No lo derroté, Neville, nadie le gana al maestro Sharpshot. Tuve suerte y lo sorprendí, podría haberme vencido al menos una docena de veces antes de eso.
Se llama entrenamiento por una razón, no aprendería nada si me venciera continuamente en menos de un minuto. Parecía brutal Harry, tenía miedo por ti. Harry aún podía ver el miedo en los ojos de Hermione. Las primeras veces que peleamos yo también estaba aterrorizado, Hermione. Ahora es como en nuestras lecciones de Death Weasley, el rompemaldiciones, nos ataca para que podamos practicar nuestras esquivas y escudos. Padma llevaba a medias el hacha de guerra, medio arrastrándola por su mango drásticamente acortado, hacia el grupo. Si el profesor Weasley alguna vez nos ataca con algo convoy, muchachos. Gracias Padma, lo colgaré en mi pared. Gracias también por el libro que le diste a Hermione, me resultó muy útil. Padma estuvo tentada de bromear sobre cuál de los libros estaba hablando, pero Hermione ya había tenido una mañana difícil, y eso se debió a que no se dio cuenta de la cantidad de brujas que estaban mirando a Harry. El hecho de que todavía estuviera temblando por dentro le confirmó a Hermione que no se había recuperado del todo del shock de ver a Harry pelear. En realidad, pensó que su mi amigo iba a ser asesinado esta mañana. Obviamente, eso fue algo de los duendes, Harry, pero no le veo el sentido. Harry le sonrió a su mejor amiga, sabiendo esta vez exactamente cómo animarla. El maestro Sharpshar solo me estaba recordando a mí y a todos los demás que soy un guerrero goblin. Padma ya había resistido una oportunidad de burlarse de él, no podía dejarla pasar. Ella intervino antes de que él pudiera terminar. La próxima vez podríamos prescindir de la teatralidad y de ese atuendo. Vayamos a clase, la vista de mi hermana y Lavender babeando por Harry me está dando náuseas. Cualquiera pensaría que nunca antes había visto a chico hermoso con una túnica sexy de piel de dragón. Harry se sonrojó mientras que Hermione parecía indignada antes de que Padma comenzara a reír. Oh, ustedes son demasiado fáciles de molestar. En serio, algunas de estas brujas están empezando a asustarme. Si un mago alguna vez me mirara así, querría que Harry y Neville les patearan el trasero por mí. No hay problema, Padma. Harry quiso salir de allí y le ofreció el brazo a Hermione. Luego procedió a compensarlo de esta mañana, diciendo lo que originalmente había pensado decir, antes de que Padma lo interrumpiera. Hermione, me encantaría pasar la Navidad contigo. Oh, Harry, será maravilloso. Padma, Neville, también estáis invitados. Neville estaba encantado de que lo incluyeran, pero tenía asuntos familiares que atender, así que se lo dijo a Hermione antes de declinar cortésmente la invitación. Padma tendría que escribirle a casa antes de poder responder. Amaba mucho a su hermana, pero la idea de pasar 2 semanas escuchándola parlotear sobre chicos, moda, chicos y más chicos no le resultaba atractiva. Que Harry iba a ser uno de los chicos mencionados repetidamente era una certeza. Ella sabía cuál era el plan de la mayoría de las brujas de sangre pura que asistían a Hogwarts. Conocer a su futuro esposo, estar comprometidas al menos para cuando terminaran escuela, casarse y tener su primer hijo, preferiblemente antes de cumplir los 20 años. Si esperabas más, corrías el riesgo de que tu familia te buscara un marido. Padma pensó ese plan estaba bien, siempre que conocieras a alguien con quien quisieras pasar el resto de tu vida. Quería más de su experiencia en Hogwarts, y pasar unas vacaciones en un Muggle sería sin duda una experiencia. Tendría que tener una charla de chicas con Hermione y explicarle por qué todas las miradas celosas se centraban en ella. Puede que ella haya nacido de Muggles, pero Hermione ya estaba en una posición por la que la mayoría de las brujas de sangre pura venderían su alma. Habiendo conocido a Harry, Padma ya sabía que sería considerado un premio para cualquier bruja joven. Si a eso le añadíamos todas las demás cosas y luego apilábamos su riqueza encima, no creía que las otras brujas se desanimaran por mucho tiempo. Sinem sospechaba que sus métodos serían diferentes, a menos que fueran realmente estúpidas. Bill observó a sus alumnos mientras se dirigían a clase, pero primero quería hablar un momento con su hermano menor. Bueno, Ronnie, ¿todavía crees que no es nada especial? Ron tenía los ojos bien abiertos, casi se le salían de las órbitas viendo aquella pelea. La chica Patil apenas podía levantar el hacha, lo habría cortado por la mitad. Si hubiera impacto ese goblin tampoco se estaba guardando nada. Así es, Ronnie, sin embargo, derrotó al guerrero goblin que lo atacó. ¿Qué posibilidades crees que habrías tenido en una pelea como esa? Tal vez ahora dejes de ser un pequeño y dejes las cosas como están. En ese momento, Perky apareció a su lado. Tengo un tiempo reservado para que Ron haga su tarea, yo me encargaré de aquí, Bill. El rompedor de maldiciones dejó a Perky a cargo mientras él iba a ocuparse de sus propios estudiantes. Como todos los demás, había quedado impresionado con la pelea. Su Charlie tenía los reflejos más rápidos que Bill había visto jamás, hasta hoy.
La mirada de concentración en el rostro del muchacho mientras luchaba también era algo digno de cualquiera que dejara que Harry se acercara lo suficiente para usar una espada iba a perder, incluso Voldemort. Dumbledore también estaba asombrado por las reacciones de Harry y su velocidad de pensamiento. Asimismo, pensó que Filius había sido sorprendentemente preciso al comparar tutor de esgrima duende con su viejo amigo Alastor. Sus métodos de enseñanza eran notablemente similares. Al igual que el resto de Hogwarts, tampoco pasó por alto la referencia a blandarse. Después de esa demostración, los enemigos de Harry no se enfrentarían a él de frente en el futuro previsible. Albus esperaba unos meses de tranquilidad. Ahora bien, los conspiradores evaluaban la situación antes de hacer su siguiente movimiento. Esta situación le planteó a Albus una especie de dilema. Quería arrebatarle el control del muchacho a los goblins, pero también sabía que Voldemort tenía que ser derrotado. Necesitó una forma de lograr su primer objetivo sin poner en peligro de ninguna manera las posibilidades de Harry de completar con éxito el segundo. Estuvo tentado de dejar las cosas como estaban, pero sabía que no podía. El maestro Sharpshard había reprendido a su estudiante por mostrar un mínimo de perdón y allí estaba el problema de Albus. Un Harry victorioso haría que la comunidad mágica se postrara ante él y se apresurara a cumplir todos sus deseos. Sin perdón en el corazón del muchacho, su sociedad podría jamás quedar irreconocible. Necesitaba información sobre lo que tramaban exactamente los duendes y acababa de ver a su fuente desconocida alejarse para enseñarle algo al joven Harry y a sus tres amigos. William Weasley tendría que comprender el daño que se podría causar en ese caso y ser presionado para reconocer a quien le debía lealtad. En una situación tan delicada como esta, importante era utilizar la palanca adecuada, y no había palanca más grande que utilizar contra alguien que su propia familia. Estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que una conversación con la madre de William derivara en que Molly le dijera a Albus lo contenta que estaba de tener a Esmayor de regreso en casa. Esa sería su oportunidad para expresar su pesar por el hecho de que William se negara a cooperar con él y que el tiempo que había trabajado para los duendes realmente había cambiado al exdelegado de Hogwarts. Molly odiaba la sola idea de que alguno de sus hijos cambiara, especialmente si esa influencia del cambio no era exactamente humana. Ella estaría pendiente de su hijo todo el tiempo que estuviera en la madriguera, y Albus intensificaría sus esfuerzos mientras los deberes de William lo llevaban a Hogwarts. Este ataque gemelo pronto debería exponer una grieta armadura, eso era todo lo que Albus necesitaba para explotar la situación. Un poco de información pronto llevaría a otro y entonces tendría al joven. Se convertiría en su espía dentro de Gringotts, brindándole información que ayudaría a Albus a planear el futuro de la mágica Gran Bretaña, por el bien mayor, por supuesto. Lucius estaba tratando de planear su futuro y, como tenía un éxito muy limitado, no esperaba con ansias el eventual regreso de su amo. El jefe de la familia Malfoy comprendía que utilidad como mortífago residía en su fortuna e influencia. Sin ninguna de las dos cosas, se vería severamente limitado en su capacidad para ayudar a los planes de su amo. Lucius presenciado de primera mano lo que les sucedía a los mortífagos en esa posición, y no era nada agradable. Lucius estaba contemplando su próximo movimiento mientras estaba sentado mirando un pequeño diario negro. Con los goblins impidiendo que Narcisa accediera a las bóvedas del Strange Black, este diario era la única carta que le quedaba por jugar. Como con cualquier carta de triunfo, todo dependía de cómo y cuándo se jugaba. Su ansia de venganza contra Crow se vio atenuada por el hecho de que el campeón de Hogwarts no podría hacer nada contra esto. Como un buen vino, la venganza de Lucius mejoraba cuanto más lo dejaba añejar. Si esto se hacía bien, tenía el poder de hacer que sacaran el cadáver de Crow de Hogwarts, con Dumbledore despedido y Fudge obligado al cargo, mientras el público exigía chivos expiatorios. Lucius era un hombre paciente y su necesidad de venganza ahora no se conformaría con nada menos que una triple derrota. Podía darse el lujo de ser paciente. La paciencia era todo que podía permitirse ahora, y no era como si tuviera algo más que hacer.